All right, good morning, everyone. We're going to get started. All right. The July 28th Board of Directors meeting is called to order. First, I would like to ask our interpreter to explain how to access interpretation. Hello, everyone. Good morning. So this is an announcement from the interpreter. To use the interpretation feature, please scroll to the bottom of the Zoom screen where the meeting controls are. Click on the interpretation icon, the world, and select English as your language. If you are joining through the Zoom mobile app, then cell phone, tablet, etc., please press the ellipsis, the 3 points, then the interpretation, and then choose your language. Finally, click on mute original audio to not hear the original Spanish flow in the background. Headsets are available for interpretation. If you are in the meeting room, please check out a headset from the receptionist in the lobby. Este es un aviso por parte del intérprete. Para hacer uso del servicio de interpretación, favor de desplazarse a la parte inferior de la pantalla de Zoom, donde aparecen los controles. Haga clic en el icono de interpretación, el globo terráqueo, y seleccione Spanish o español. Si está utilizando la aplicación móvil de Zoom, celular, tableta, etcétera, presione los 3 puntos suspensivos, luego interpretación y luego el idioma. Si no desea escuchar el audio original en inglés en el fondo, por favor seleccionar Mute Original Audio, que es silenciar audio original. Contamos con auriculares disponibles para el servicio de interpretación. Si se encuentra en la sala de reunión, favor de pedir auriculares con la recepcionista en el vestíbulo. All right, thank you so much. With that, we will now start this meeting with a tribal acknowledgement. I would like to acknowledge the land that we call home. The tribal nations of the San Diego region has historically faced injustices. We acknowledge the harmony that existed between the land, nature, and its original peoples, who have since endured displacement, persecution, and systemic oppression. We pay our respect to the unceded territory and homelands of the 18 tribal nations in our region, the most in any county in the United States, from 4 cultural groups: the Kumeyaay, Diegueño, Luiseño, Copeño, and the Cahuilla. Esta tierra ha nutrido, protegido y abrazada por muchas regiones por protección y armonía. Los miembros de la comunidad de Handa los reconocemos, nos inspiramos a aprender de las comunidades y la justicia como mejor se pueda. Por favor, únanse conmigo a la parte pública. Gracias, por favor, Francesca. La lista. Gracias, sir. Para la ciudad de Almal, el book holder presente. La ciudad de Chula Vista está ausente. La ciudad de Coronado también está ausente. Para el condado de San Diego, el supervisor Anderson. La ciudad de Dolmaris está ausente. Para la ciudad de Arcojón y Melwells. Para la ciudad de Ensenada, Mary Grams. Para la ciudad de Escondido, Mary White. Para la ciudad de Imperial Beach, consejero Fisher. Para la ciudad de Mesa, consejero 2. Para la ciudad de Lemongrove, Vázquez. Para la ciudad de National City, Weizmann Molina. Para la ciudad de Pauli, Nervos. Para la ciudad de San Diego, Raúl Campillo. Para la ciudad de San Diego, vicepresidente Diego Rivera. Para la ciudad de San Marcos, New Jones. Para la ciudad de Santee, Normento. Para la ciudad de Solana Beach, segundo presidente Selena Hebner. Para Sitio Vista, Councilmember Meléndez. Para Caltrans, Ann Fox. Para Metropolitan Transit System, el encargado González, Leiva González. Para el Distrito de Tránsito de North County, Joel Edson. Imperial County está ausente. Para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, Musca Lake. Para el Puerto de San Diego, el Comisionado Naranjo. Para la Autoridad de Agua de Condado de San Diego, Mel Katz. Para el SDSRAA, Gil Cabrera. México está ausente. Y el SCTCA también está ausente. Esto completa la lista. Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar con los agendarios públicos que no están en la agenda. Antes de hacer eso, un poquito de asuntos presidiarios.
El tiempo público para los comentarios públicos va a ser de 1 minuto para poder asegurarnos de sí cubrir todo el programa el día de hoy. También vamos a hacer unos cuantos cambios al programa para poder ayudar con los manejos de riesgos. Primero, vamos a mover las actualizaciones al final del programa y luego vamos a nuestra consecutiva agenda. Vamos a estar abriendo unos consentimientos. Entiendo que el personal ha recibido algunas preguntas y queremos asegurarnos de que el panel tenga la información que necesita o que necesitamos. Entonces vamos a tomar esto para la reunión completa, el tiempo completo para poder revisarla y finalmente una solicitud apropiada de la audiencia. También vamos a hablar del punto 11 y vamos a tomar eso en una fecha más adelante también. Francesca, vamos con los comentarios no públicos. Gracias, Chair. Y vamos a empezar. Buenos días a todos. Mi nombre es Barry Pollard. También soy el director ejecutivo de el proyecto colaborativo de UNAN, como uno de los miembros de este grupo de trabajo ético y agencia, el grupo de consejería de SANDAG. Estamos aquí, bueno, representamos comunidades por parte de San Isidro hasta Vista, El Cajón, así como otras comunidades, entre ellas una que es el sureste de San Diego. Hemos estado trabajando el plan regional durante mucha comunicación a nuestras comunidades. Estoy aquí porque necesitamos empezar a hacer algunas actualizaciones a ustedes para que estén trabajando en ellas. Algunos de los problemas que nosotros tenemos, claro, involucra todo lo que está cruzando la frontera y falta de infraestructura. Ahí es en donde los cimientos empiezan. Entonces, vamos a estar como visitas periódicas a ustedes dándoles muchas actualizaciones y conforme nos hemos estado reuniendo en el último par de años, lo que empezamos a hacer fue que reconocimos lo que es la equidad y lo que no es la equidad. Y estamos estableciéndonos en un par de áreas que queremos que consideren. Gracias, su tiempo ya expiró. El plan regional es para la región, entonces el problema va a ser, señor, tenemos que continuar con la siguiente persona. Lo siguiente sería Alex Wong en Zoom. Ahora que estemos ya cercano a nuestro sería Alex Wong Martínez. Adelante, gracias. Ok, la verdad es que voy a hablar de la auditoría. Sí, no hay conspiración aquí, no hay conspiración aquí. Entonces eso es 2 veces. Muchos ejemplos que hacen que las personas no confíen en la conspiración. El CPR ya trabaja con el norte del condado. El condado fue escogido como un consejo. El condado no es independiente. No sabíamos mucho que se iba a permitir más discusión en un proceso tan tintado. El comentario público del comité no fue publicado hasta ayer. El día de hoy la auditoría están metidos en el consentimiento. Debió haber un voto transparente, pero en lugar de eso tuvimos capas y capas diciendo que sí ganó, por lo cual el auditor recomienda que se hagan archivos para votar. Esto es no para un auditor independiente y encaja con el proceso que sería Alex Bond, que sería seguido por Norm Martínez. Ahorita necesitamos un poco de reducir fabrico. MTS propone el problema es que esta sección está a su mayor capacidad. Necesitamos 8 trenes por hora para dirección. Proporcionan 7.1 de minutos de frecuencia en cada ciudad. Ambas comunidades necesitan tanta frecuencia como sea posible. Necesitamos al menos 3 transportes por hora y también no únicamente tenemos 4 con frecuencias de 15 minutos y esto es inaceptable. Necesitamos hacer que las personas se puedan mover al centro y al aeropuerto, proporcionando mejores frecuencias a los viajantes. El viaje necesitamos frecuencias de al menos 5 minutos. Gracias. Nuestro siguiente ponente es Jimena y después va a ser seguido por Blair Bickman.
Buenos días a todos. A nombre de la Cámara de Comercio de San Diego, hablando por una variedad de industrias y muchos empleados en la región. Estamos orgullosos de promover el proyecto de la frontera como prioridad para poder aumentar la movilidad fronteriza. Tenemos ya casi 58,000 personas cruzando la frontera cada día. De hecho, el puerto de entrada de San Isidro procesa casi 78 vehículos de paso y muchos peatones cada día. Sin embargo, los tiempos de espera de la frontera siguen siendo un gran desafío, con los vehículos esperando casi 4 horas. Entonces, es parte de nuestros esfuerzos tener una frontera confiable. Le recomendamos a Sanda que siga continuando medidas coordinadas para elaborar este liderazgo binacional para llevar a cabo el proceso. Esto mejoraría muchísimo la calidad de vida para la comunidad de Cali Baja. Gracias. Gracias. Nuestro último ponente sería Barbingman. Adelante. Hola, Barbingman. Gracias por tomar comentarios públicos el día de hoy, esta mañana, en este momento. Creo que nada más quería ofrecer mi usual recordatorio, la importancia de que los conductores han regresado de muchas maneras que podemos practicar. Tenemos estos problemas y creo que maneras de hacer esto es mejorar el servicio, la frecuencia del servicio, que crea más tiempos regulares en donde los autobuses puedan llegar y también crea un sentido de servicio para el peatón. Las personas pueden subirse a un autobús cada 10 minutos y sabiendo eso da muchísima comodidad y también ayuda con muchas prácticas. Podemos trabajar en eso en los próximos años. Realmente puedan considerarlo. Gracias. Eso termina con los comentarios públicos que no están en el programa. Muy bien, ahora nos vamos a ir con los comentarios de los miembros no agendados. Sé que el comisionado Naranja vamos a pedirle que limiten los comentarios a los 3 minutos para asegurarnos de mantenernos bien para poder cubrir todo el programa. Señorita Naranjo. Gracias, vicepresidente. Buenos días. Yo soy la vicepresidente para el puerto de San Diego, Nancy Naranjo. Quiero tomar este minuto para compartir que estoy emocionado por lo que está pasando en el puerto. Hemos estado hablando con las redes sociales. Estamos siendo el hogar para los primeros. Nosotros ah, y tenemos el primer lugar en tener estos puertos para baterías recargables. Segundo, nosotros aquí en el puerto, nosotros promovemos $400,000 para los transportes gratuitos en National Port. También por el fondo está propuesto ser eléctrico para el sistema y proporcionar opciones de viaje limpia. También tenemos mejoras del parque. Va a estar abriendo el parque, va a haber nuevas amenidades, nuevos paisajes y esto va a ser agregado el próximo año y va a haber una expansión futura del parque. Este parque también va a tener la primera plaza en el puerto y por último, pero no menos importante, vamos a estar llevando a cabo una reunión de la comunidad. Vamos a tener intérpretes en español, intérpretes de Tagalog y vamos a estar celebrando todas las inversiones que estamos haciendo para transicionar nuestro puerto para que sea inclusiva para todos. Vamos a optimizar la parte recreativa. Estamos haciendo esto para que puedan celebrar. Va a haber excelente gente, excelente comida y esperamos verlos. Gracias por la actualización. El sistema no está trabajando, entonces no sé si hay algún otro miembro que quiera reconocer algún medicamento, algún otro comentario por 3 minutos. Muchísimas gracias, presidente. Tengo una diapositiva que compartir para apoyar mi comentario, pero no puedo compartir mientras los otros miembros están compartiendo. Entonces, se me tiene que permitir hacerlo. Ok, voy a hablar, bueno, la diapositiva es para la última parte. Entonces, el lunes de esta semana, el personal de Sandag muy valientemente, estoy compartiendo ya está ahí. Muy bien. Bueno, el personal de Sandag, Danny y Brandy, vinieron a Del Mar y dieron una actualización de 6 diapositiva, un como vista general. Esta fue la primera reunión de comité en Del Mar del proceso por el que vamos a pasar para poder revisar hasta 5 realineamientos, tanto biológicamente como ambientales, entre ahorita y en el 2026, que va a incluir
durante los trabajos de diseño, hacer ese estudio geológico y ambiental. Vamos a empezar a construir en 2028 en este tipo de realineamiento. Entonces, estos son los 5, los puse aquí para recordarles esto, lo que son. Las cámaras estaban llenas, estaban completamente llenas y no esperábamos que tomaran hasta 15 minutos y fueron 2 horas. Hubo muchas preguntas y yo invito a cualquier persona en el panel a que revisen el video de nuestra reunión del consejo para escuchar a las preguntas que las personas tienen. Muchas preguntas señalaron a esta matriz de abril del 2021. Son los 5 alineamientos en las columnas y también el criterio de evaluación establece estos criterios y puntaje del 1 al 5, con 5 siendo el mejor asignado a cada alineación para cada criterio. Y algo que me surgió más y más allá es por qué la Interestatal 5 no está planeada como una alineación, cómo que es que todos estos unos fueron asignados. Pero cuando se mostró este concentrado en abril del 2021 al Consejo, la mayoría de las personas ahorita que estamos incluso aquí, Liz estaba aquí, yo estaba aquí, Delmar no estaba incluido en la asignación de los puntajes, no éramos parte, no fuimos parte de esa conversación. Y lo que escuchamos bastante de las personas el día lunes fue, por favor, díganos al menos por qué todos estos puntajes tan bajos, unos y dos, fueron asignados para cada uno de estos criterios para la Interestatal 5. Y dado que la Interestatal 5 es la única de las 5 alineaciones que no pasa por abajo de Delmar, no pasa por abajo de la carretera de Delmar. La única que no pasa por alguna formación frágil de tierra. Tal vez deberíamos mantener la Interestatal 5 en el estudio conforme vamos avanzando, al menos durante el siguiente año. Y al menos vamos a hacerle saber a las personas de dónde sacamos de los 1 a 5, dónde sacamos los pesos en este concentrado. Gracias. Gracias. Y bueno, el personal va a estar haciendo el seguimiento con usted después de la reunión. ¿Hay algún miembro adicional en los comentarios? Muy bien, entonces, como no, pues ahora vamos a continuar con el programa como recordatorio. No nada más estamos hablando del punto 5, regresando al personal. Vamos a tener una discusión diferente y luego va a regresar otro día, pero va a ser lo mismo con el punto 11. Entonces, el 5 y el 11 van a ser entregados al personal. Ahora vamos a pasar con el programa menos el punto 5 y el 11. ¿Tenemos algún comentario en el programa ya consensuado? ¿Quieren tenerlos separados para discusión en un punto diferente o...? Ese sería el 8, 9 y 10 que yo querría mencionar. Ok, eso es lo que vamos a poner en la parte final de la agenda y voy a ser honesta, no hay garantía de que lleguemos a esos puntos el día de hoy. Nada más voy a ser realista en términos del tiempo. ¿Todavía está de acuerdo con eso? Ok, muy bien, muy bien. ¿Algún comentario en la agenda consensada? Sí, de hecho vamos a empezar con Truth en la habitación, que después va a ser Blair Bickman y Blair va a ser nuestro último ponente en el consentimiento. Ok, 9 y 10 no están incluidos. Muy bien. Bueno, nada más voy a tomar mi tiempo. Bueno, estas las personas, la verdad de las personas. Hay 140 millones para el apoyo del cruce de frontera que apoya los beneficios, una gran industria y un gran comercio cosechando gran capital de Estados Unidos y México. No va a esperar a los tiempos de espera porque las personas que tienen dinero van a poder pagar esa cuota para usarlo y ustedes lo saben. Y también el 12. Tenemos 7 casos de fraude, desperdicio y abuso. Uno es abuso de autoridad. ¿De dónde podría ser eso? El 12. Del 14. Hay dinero para Sandy y tal vez esos kioscos digitales en el centro para Sean. Y también tenemos el 13. Este es uno divertido. Dicen antes, este es uno de los
Él es uno de los últimos sobrevivientes del personal masculino. Y esto, pues nada más pienso esto, es todo lo que es. Ahora, Blair Bigman, adelante. Blair Bigman, para hablar acerca del programa de presupuesto. A veces hay alguna desconexión en cómo hablar acerca de los programas en el condado sur comparado al condado norte y el condado central. Buena suerte en cómo hacer como conexiones, buenas conexiones con las diferentes áreas y cómo hablan acerca de los problemas de bicicletas. Es importante tener programas de bicicletas en el condado sur. Buena suerte con esos esfuerzos para hacerlo bien. Y también el otro punto respecto a las inversiones de infraestructura en Otamesa, buena suerte. Es un proyecto muy interesante. Buena suerte de cómo hablar acerca de problemas de responsabilidad en la frontera. Creo que es un concepto muy interesante y buena suerte desarrollando buenas prácticas con esto. Gracias. Eso concluye los comentarios públicos en el consentimiento. Muy bien, entonces vamos a empezar de hablar del programa consensada. Tenemos 8, 9 y 10. Han sido movidos después de la solicitud. Los vamos a mover al final de la agenda. Y también el 5 y el 11 lo vamos a dejar al personal. Y tenemos alguna solicitud para hablar del programa ya aceptado. Ya tenemos aprobación. Ok, tenemos una moción para poder aprobar. ¿Cuál era el segundo? Gracias, señorita Vázquez. Bueno, tenemos una moción. Un segundo con eso. Vamos a llamar lista, por favor. Ahora nos vamos a pasar a asunto número 15, el plan original. Este es el taller que estamos teniendo con ustedes respecto al plan regional. Y creo que uno de los activos que Sandank tiene es la gran cantidad de datos que tenemos disponible que realmente nos ayuda a hacer nuestra planeación aquí con la agencia. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es darles una revisión de los datos que nosotros utilizamos para poder desarrollar el plan y luego compartir con ustedes cómo es que esos datos se utilizan para poder desarrollar los proyectos de transporte y las redes de transporte que se convierte en parte del plan regional. Entonces, vamos a tener una breve presentación aquí y después, conforme lo vamos haciendo, vamos a irnos a la sala 7, dividirlos en grupos para tener una discusión con 2 miembros del personal de cada una de sus mesas. Entonces, con eso le entrego la palabra al doctor Cindy Burke. Adelante. Gracias. Buenos días. Estamos agradecidos de estar aquí con ustedes conforme tenemos nuestro quinto taller de planeación regional. Conforme vemos el futuro, vemos que el plan afecta, necesitamos ver cómo la región va a cambiar con el tiempo y utilizar los datos más precisos y los mejores que tengamos. Entonces voy a compartir con ustedes un nivel alto de revisión de nuestra revisión de la prevención del crecimiento regional de la serie 15, el modelo, el efecto de las políticas, programas y proyectos en la región y cómo nos acercamos. Y la prevención está llevada a cabo por la planeación, así como otras agencias como la Autoridad de Agua de San Diego y también la Oficina de Energía Local de San Diego para proporcionar recursos y también la infraestructura para las decisiones. Entonces, ¿cómo se va a ver la región en el futuro? Primero vamos a ver que la población de la región va a aumentar por las siguientes 2 décadas. Después va a decrementar por las últimas 2 con únicamente 42,000 personas más en la región de lo que tenemos hoy. Esto es obviamente obvias implicaciones de cómo va a haber necesidad para el crecimiento de la población a corto plazo para que tengan la flexibilidad y el momento de bajar. Segundo, nuestra población va a estar aumentando en edad. Nuestros propietarios dijimos aproximadamente necesitaríamos las infraestructuras para el 2060. Una cosa de nuestros residentes, la mayoría van a estar la mayoría por encima de 65.
Esto también se traduce a un número de las implicaciones de la política, de qué tipo de servicios nuestros residentes puedan necesitar, las elecciones de transporte que tomen, los tipos de viajes que tal vez necesiten hacer respecto a las escuelas, niños y también los tipos de políticas que sean necesarias. Y además, conforme la población está con una tendríamos personas más jóvenes, tal vez vivan con familia o compañeros de piso, entonces tenemos un efecto en las necesidades de alojamiento, especialmente conforme nos vamos tratando de acomodar con la demanda. El tipo de alojamiento tal vez sea cambiado, tal vez se necesite más construcción respecto a renovación y tal vez se utilicen más unidades para el 2060. Y cuando proyectamos el número de personas, cuando eventualmente descrezca, vemos un número aumentado de trabajos que involucra las tarifas de participación de trabajo de los individuos, así como los individuos teniendo más de un trabajo de individuos saliendo fuera para el San Diego de Condado. ah, Buscando trabajos en el condado de San Diego. Entonces, ¿cómo hacemos estas proyecciones? Nuestra prevención usualmente utiliza un modelo para predecir números basados en las consideraciones, incluyendo partes históricas. Tenemos expertos también dando información acerca de paneles, así como comparando a otros modelos, incluyendo los que están utilizados por otros en California, así como el de parte de financia de OF. Necesitamos estar dentro de algún porcentaje de esas proyecciones que acabamos de actualizar la semana pasada. Actualizamos nuestra predicción cada 4 años. Tenemos una serie de 14 para el plan regional del 2021 y dijimos que los datos que compartí con nosotros en la próxima va a ser hasta 2060. Nuestro plan regional únicamente va a estar hasta el 2050. Entonces, nuestra población prevención respecto a nacimientos, muertes y migración. Y estamos esperando ver menos nacimientos, especialmente porque la población de más edad no tiene hijos a la misma tarifa, vemos más muertes. Y después migración plana que después lleva a más población en el futuro. Nuestros modelos de alojamiento empieza con los existentes y consideramos cuántos están ocupados con la tarifa de estar vacíos, cuántos están no disponibles, porque los alojamientos utilizados para término corto plazo y también la tarifa nuevamente de cuántas personas están en el hogar. Y después finalmente nuestro trabajo de predicción, ven que el número 15 se ve bastante diferente de la serie 14 que utilizamos para el plan del 2021. Esto refleja una mejorada y metodología, datos más completos acerca de no esperar trabajos, personas que no tienen, no declaran impuestos de manera estándar para tener en cuenta diferentes tipos de trabajo en la región. Entonces, antes de entregarle a Tori, quiero mostrarles las predicciones para la región de San Diego en esta diapositiva. Entonces, entre 1980 y 2000 para contactos, agregamos 1 millón de personas a la región y en los últimos 20 años agregamos otro medio millón. En los próximos 20 años, predecimos que va a haber aproximadamente 40,000 individuos. Después de eso, vamos a experimentar un bajo decremento. Vamos a perder casi. Para casa y alojamiento, vemos que el alojamiento no ha sido mantenido con el crecimiento de la población, en este caso por la demanda. Asumimos que los próximos 20 años necesitaremos construir aproximadamente 175,000 unidades adicionales. Con este número declinando alrededor de 20,000 en la segunda parte de nuestra predicción, asumimos que se reúnen las necesidades y nuestros números de trabajo están actualizados con número de las proyecciones de población ligeramente decrementado por el DOF, pero los números de trabajos en la región, como dijimos, vamos a crecer de manera continuada hasta el 2050, considerando dónde no estarán nuestros empleos de trabajo. Así como el teletrabajo van a ser factores conforme utilizamos datos para el plan de regional del 2021. Ahora mi equipo está trabajando respecto a jurisdicción, uso de sierra. Va a ser compartido con ustedes y va a ser un tema de mucho interés y bastante estable. Y con eso me gustaría entregárselo a Wary para hablar de la red de transporte, más ejemplos de cómo. Thank you, Dr. Burke. Gracias, So, señora. good Burke. morning. Buenos días. I am going to be Estoy talking to you and aquí, you just estoy heard our, hablando Deputy CEO. para
respecto al plan regional está bastante enfocado en el esfuerzo, entonces voy a explicarlo en un nivel muy alto algunos de los datos que nosotros utilizamos. Am, de estos requerimientos que tenemos o qué información que está informada o que está disponible para nosotros. Esto es nuestra, el doctor Burke representó que ellos han tomado el tiempo para dar información cómo sean las cosas al futuro y todos nuestros modelos al futuro con muchas otras informaciones y nuestro equipo puede usar toda esta información para utilizar para de vuelta para ayudar el proceso de lo que serían los planes del futuro. Entonces, primero empezamos lo que está, lo que se propone ahorita y adoptar los planes regionales y todo el trabajo que se hizo desde que se hizo toda esta forma que se iba a adoptar. También pidamos a todos los cosas que se, todo el trabajo que se ha hecho en trabajos de cada 3 meses, también cuando se repiten entre las últimas adaptaciones y siendo diferentes parte de los elementos y todos los estudios y las anteriores que cosas que se han hecho en consideración y hemos evaluado cuánto hemos seguido adelante en hacer una mejora en nuestro plan. También miramos cuáles son las cosas que son las metas para futuros y cuál es parte y cómo se pone todos en nuestros planes regionales. También cuando entendemos dónde están esas prioridades y dónde están las metas más, entonces hemos también damos todas las cosas que vamos a escuchar lo que dice la gente que tiene y lo ponemos todo y la ponemos en unión con toda la gente que hace network nosotros y hacemos como un tipo de un test se llama un test de sensibilidad y también vemos todas las cosas pueden hacer cómo podemos adelante como la parte legal y para hacer y para hacer menos evolucione en la cultura. También miramos a la parte de cada quarter, a la parte de cada 3 meses y cómo podemos llegar a las metas. Y hablamos, algunos hablamos con workshop que hemos hecho y también a la parte local. Y una vez que hemos hecho todo este proceso, a través de todo este proceso, podemos en consideración todo lo que dice la gente que tiene los stakeholders y lo ponemos en una, y lo ponemos en 2025 y la podemos traer a usted en el fall, que sería en el otoño. Entonces hicimos la parte de la accesibilidad. Vemos aquí un ejemplo de lo que, cómo nosotros hacemos ese proceso. Y que una de las cosas que nosotros hacemos un test. Entonces, cuando hacemos esto, lo que se llama el test de cómo esto, cómo nos ayuda para hacer toda la parte legal, cómo reducir la parte la parte de entonces vemos la parte de accesibilidad y lo que hemos visto aquí que cuando usted mire aquí que hemos más uso de transporte, estamos usando buses o trenes o trolley. Entonces vemos ¿no? que hay gente que tiene más gente que va intentando. Entonces hemos visto reducción de la gente, las reducciones de la gente que está manejando. Entonces entonces tienen que los autobuses vengan más rápidos o cuando la gente entre o sale de eso, eso nos ayuda como nosotros vemos eso. Entonces, hacemos eso. Entonces, la gente que estamos, hacemos que por eso nos resulta, dice, entonces la parte de el hecho de el H o D. Entonces, vamos a hacer de decisiones. Entonces, eso le canción. Entonces aquí vamos a que, entonces vamos a que, entonces el mapa aquí en la parte de la izquierda, entonces vemos la parte de los trabajos y la parte amarilla tiene que ver la población entonces, a través de nuestra región, en la parte que es morado. Entonces, esas dos cosas, entonces es algo que estamos donde la gente está viviendo y donde entonces, no todo el mundo vive en la misma ubicación donde está su centro de trabajo y vemos aquí
Entonces, no necesariamente que nosotros, usted trabaja y vive en la misma área. Entonces, necesitamos asegurarnos que los planes se pueden acomodar a esa parte de esa, a los ready commute, hasta la gente que los viajes más largos que hace. También cuando ve alguna una presentación interior, cuando hubo muy grande, por lo menos Torrento Valley y Tierra y Mesa, es una parte de morado. Es mucha la gente que va a esa, son la gente que son más largas en nuestra región. Entonces, donde yo trabaja, entonces es una parte de nuestra casa. Entonces, cuando entonces, vemos nuestro entonces, que estamos conectando una de las cosas que hemos estado viendo es que lo que se llama en trabajo de trabajo, entonces mucha gente que va a la prisa muchas veces, entonces a nuestros trabajos que no, que no se puede hacer remoto. Entonces, es muy importante que pensemos la gente en su trabajo y cómo le podemos ofrecer para que llegue. Y también en la parte de tiene que ver con regiones que van menos lejos, que son 4 millas. Entonces, entonces la gente, estos agentes que van a la tienda, al banco o a la física, al doctor, esas son las cosas básicas de tu trabajo. Cuando vimos la parte a la derecha, entonces cuando tenemos la mayor concentración de eso, concentración de viajes cortos aparece. Entonces buscamos aportes de mayor concentración, podemos empezar a las que podemos ofrecer. Entonces, para que podamos dar otras opciones para que la gente se vaya a caminar o vaya en bicicleta o vehículos eléctricos, todas esas cosas que sean muy cortas. Esa es la información que nosotros usamos para donde la gente vive y trabaja para trabajos cortos a través de entonces finalmente miramos al volumen de tráfico y por lo que está viendo aquí en este mapa, entonces las líneas azul, entonces el tráfico de volumen de tráfico, la más gruesa es que tiene más tráfico. Eso, por eso ustedes esta vez en la otra, mucho tráfico de cosas como en las 5, 805 y 15, y también la 8 son una de las líneas que ustedes son las más gruesas. Debemos es que debemos construir como dijo el doctor Burt, dijo al crecimiento en ese conocimiento de esa población. También tenemos que ver cómo eso se refleja en el tráfico. Entonces, cómo nosotros buscar soluciones para esto. Entonces, cuando estamos al 2021, al plan del 2021, estamos estimando que iba a ser mucho tráfico de gráfico, de tráfico, y vemos las líneas que son moradas, entonces que tiene que ver mucho aumento en todos nuestros corredores de acá del condado. Como dije antes de la presentación, es que hoy vendemos información actual y ahora que tenemos una información actual, entonces, como nosotros como la defensa anterior. Entonces, lo que necesitamos es que nosotros en la parte del plan, que evaluar qué es lo que nosotros propusimos y la más próxima para que tiene que ver con los corredores de ahora en adelante. Entonces, eso concluye nuestra presentación. Tenemos mucha información que vamos a dar como parte de nuestro workshop. Entonces, entonces tenemos algo que decir. Entonces, entonces, vamos a comenzar con la gente que termina 899. Un minuto cada uno. Entonces puedo comenzar. Entonces no estaba en el micrófono. Entonces, ok, muchas gracias. Entonces voy a comenzar. Entonces, 2 entonces, que el número puede ser más alto cuando uno de esos van a ser full time y no va a ayudar con el ingreso de elemento de la publicidad. Entonces vamos a trabajar más, entonces no vamos entonces vamos a morir pronto por trabajar tanto y vivir poco. Entonces, 20, 40, una de las dos razones, entonces
Entonces la voy a ver, entonces, es más frecuencia de que de los transportes. Entonces no va a haber un bullet train ni tampoco va a traer más trabajo. Es que sí, no es nada. No, entonces no, es para abajo. Ese es un sistema que es disfuncional, especialmente con la auditoría. Ese futuro, algo necesita, tiene que cambiar en la sociedad. 899, la persona que tiene el número 899. Entonces, Mary David, entonces, voy a hacer para hacer que por el condado ese para los planes. Entonces, número 4, 52. Entonces, Mary saliendo de Santi. Entonces, por favor, entonces, número 3, entonces, que 125 no se tiene que salir a la calle de Spring Street. Por favor, número 2, algo, cerca, algo personal. Entonces, desde 867, el conector, entonces, porque siempre hay choques en la parte del condado este, muchos accidentes en el juego hay, no sé, por esa parte de seguridad. El segundo es la parte de la escapa de los juegos, la concentración en evacuaciones, entonces, actuaciones, actos. Entonces, sí, es Corina Contreras. Ahora, mi nombre es Corina Contreras. Yo estoy abdicando por la base de extracción y el clima también. Entonces, lo que apoya el clima es que toda la gente a través del condado necesita la movilidad, transportación que libertad, variación para eliminar los partes de la canal de carbono. Para hacer eso necesitamos tenemos que hacer caminos más seguros para caminar y para bicicleta de una forma más igual, de igualdad. 25% tienen que ver, tenemos que aumentar para poder llegar a nuestra meta, ayudar al clima. Entonces, tenemos que llegar ahí de una forma más saludable, de una forma más de igualdad. Gracias. Entonces, Blair Bigman. Gracias. Entonces, Blair, fue muy bueno escuchar que hay comedia en el futuro de la adoptación más rápido, más rápido. Gracias. Entonces yo creo que el Senado tiene un gran potencial para hacer ese tipo de programa. Es muy bonito. También quiero ofrecerles en la parte norte del 5 por el San Onofre. Hay una parte muerta ahí. Es una zona muy superficial ahí. Tiene mucha gente pasando ahí. No sé por qué muchos accidentes raros ocurren ahí. Entonces puede ser que se cree diferentes modos de transportación como bicicleta, zona para gente que caminan, salir del vudú que está en esa área. Y gracias por mirar el futuro de una forma más frecuente y más rápida del servicio de transporte. Entonces, eso concluye el comentario, entonces, otra, antes que tengamos de Brasil. Entonces, hay 400 gente que tenemos dos, antes que vengamos para allá, porque nada más vamos a ser los miembros para 2 minutos o menos, para tener mucha conversación allá. Entonces, nos pueden seguir una dirección. Entonces, gracias por entonces, el problema de planeamiento y el proceso es en el uso que se usa la transportación y también el uso que o sea, muchos problemas. Entonces, lo que nos gustaría hacer
y este, antes de ir a este workshop. Entonces, la gente de los fondos en el pasado. Yo creo que hay una disparidad en las comunidades. Entonces, otra de las cosas que debemos mirar, ellos sugerí eso hace 2 años atrás, mirar a los costos de la transportación, como tiene que ver con el income de la gente, el ingreso de la persona y la gente que necesita ayuda. Entonces, alguna de esas se va 50%. Entonces, esas comunidades necesitan ayuda en casa. Y lo último me gustaría, tenemos mapas que tenemos que ver la disparidad a través de la región y debe usar esos mapas para ver cuáles son las áreas que sean más prioridades en cuanto a la parte de transportación, llegando a esas comunidades. Espero que ellos empecemos a usar esos mapas donde hay más congestiones. Entonces, la cosa que vamos a hacer al pasado para que se tenga que ver menos impacto en la salud. Es la última, la gente se pone más bien, la gente igual ellos tienen que ver con otras partes de la salud. Entonces, por eso quería saber. Gracias. Entonces, ahora Mayor John. Gracias. Y ya. Entonces, yo sé que hago una apuesta, es una de las que específicamente en este artículo. Yo recibí un correo a las 6:30 y ya yo había trabajado por el día. A las 6:30 tenía que ver dos notas. Una fue el año A y el año 11 que habían cambio para ellos. Entonces, después que vi el PowerPoint, entonces había 5 presentaciones, pero no había ninguna anotación en eso. Entonces, para transparencia, yo creo que yo no estoy preparada para esta reunión, no me siento feliz. Y también hay algo que está agregado al artículo 15 que no tiene ninguna nota. Entonces, hay algo que tiene que ver con anotación. Ahí está. Y sí, que vamos a tratar de ser transparentes. Yo no siento, yo, es nada transparente. Y me gustaría saber por qué hacemos cambios a la última hora y no hacer nota de estos cambios y por qué está pasando. Y no es algo que empezó hoy, es algo que continuamente sigue pasando. Y también específicamente en el artículo número 11 es el último que hablamos. ¿Cuándo se hizo esa decisión? Porque entonces voy a hablar estamos en acto que es importante que hacemos, como yo dije, entonces las cosas que fueron pedidos, entonces, entonces la parte de atrás de la agenda. Entonces estoy feliz cuando estemos fuera del último 15 este, para en área 15, cuando se esos, porque no había anotación de eso y porque no, cuando pasó. Mm, debe hacer la mejor información posible, no sé otros cambios. Cuando eso acaba, ninguno de los cambios es algo que cambia la sustancia de lo que estaba siendo presentado aquí el día de hoy. Hacemos cambio todo el tiempo. Entonces, es una pregunta muy excelente. Entonces, cuando vamos a empezar durante la parte hay muchas información que llega a estas reuniones, son cosas que son públicas, se pueden agregar y ustedes tienen esa información. Muchas veces hacemos modificaciones a la presentación antes de que se la demos a ustedes. Pero la que se sale el viernes antes de la reunión o el lunes, pues tenemos muchas preguntas de cómo eso trabaja y por eso tiene con esa presentación de cuando hay más tráfico en ciertas zonas. ah, Usted realmente, todas las preguntas que recibimos de todos ustedes durante las reuniones. Gracias por esa presentación. Pero en el artículo 15, eran 15 que se agregaron y, presentaciones y no había anotaciones de eso. A ninguno, yo no vi eso. Entonces fue un correo electrónico que a lo mejor yo no vi. Eh, entonces, para que sepa, el número 15 lo clarificamos y le agregamos información que a lo mejor tú tienes que estar preparada, pero yo no
no debes llegar a las 6:30. Entonces, pues, ¿quién más vio eso? Eres 5 presentaciones al artículo. Es que como que siento que no es profesional. No sé quién. No, sí, sí. Como le nos damos una breve, llevemos a cambio, volvemos a propiedad. Yo soy responsable. Y si a alguien no le gusta los cambios, pero nada de los cambios que fueron hechos, tiene, tiene que ver la santación de sustancia, lo que estamos haciendo. Solamente hacemos cambios, por eso se nos paga para hacer cambios, para que ustedes estén informados y hacemos decisiones. Pero yo digo, definitivamente se hizo un cambio. Os invito a que venga entonces tratando de ver dónde está esta presentación. No estoy diciendo que usted es responsable porque no es su culpa, pero si estamos haciendo esos cambios, no, esta junta debería ser notificada de que hay un cambio a la presentación para que nos podamos preparar antes de que nos sentemos aquí. Yo voy a pedir que en el futuro, cuando cambios se hagan después de del breve que tenemos con ustedes, entonces se le dé a la junta. Entonces, durante como dije, yo hago preguntas y también de cómo es mejor, no son requeridos para ir de arriba para abajo, sin no entender qué es lo que va a hacer. Yo siempre doy gracias de parte de mi staff, de mi gente que trabaja conmigo, estoy tratando de preparar mejor a la junta para que todo el mundo tenga la oportunidad de hacer presentaciones y hacer la presentación de manera que sea más efectiva y conversacional, tener una mejor conversación entre todos. Y creo que la junta está disponible para hacer notificación cuando se hagan los cambios a las presentaciones. No sé si Mary tiene alguna, algo que decir. Entonces, entonces, vamos a seguir. Entonces, entonces, gracias. Entonces, 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 usted diga que lo que usted ha hecho para, como que usted ha hecho la predicción para determinar si usted llega a esas metas, esto es algo, entonces es algo que es importante que la vea antes de que sea importante, para que es muy importante ver su punto de vista. Que la respuesta corta parece es que cada año tratamos de ver la mejor información. Realmente ningún tipo de predicción que se puede hacer bien cerca de lo que debe ser. Entonces, nunca revisamos, siempre vemos al futuro, hacemos la mejor data que tenemos. Entonces, como le diga, entonces, como el tipo de método que tenemos, la gente de parte de finanzas, entonces los números vienen de OF, una reducción que he hecho anteriormente, porque el tránsito y el nacimiento, muerte, debido a COVID, y, la migración de gente que han salido. Entonces tenemos límites, entonces la mejor usar nuestros recursos. Entonces tenemos que hacer lo mejor que hacemos para seguir de aquí en adelante. Entonces, entonces, lo que estaba diciendo, esto se ve en la parte históricamente que bien estamos haciendo y que bien es que las agresivos y entonces el número de gente que han movido a esta región, entonces estimado un poquito por arriba para ver los últimos predicciones. Entonces, como de todo el total que reguemos del estado, entonces tenemos que estar dentro de 100, lo que da el Departamento de Finanzas, entonces nos da el control y entonces en ese número de poblaciones hacemos cuántas casas y trabajos van a pasar porque tenemos esa población. Entonces hacemos un tipo de predicción a nivel estatal. Es la primera vez donde tenemos hay gente que ha decrecido en California. Porque el otro es que tenemos esos incrementos de antes de 4 millones de gente para 20
50 era lo que estamos viendo, entonces 40.000 personas, 20, 22. Entonces es mucho menos, entonces va a tener mucha ramificación en la parte subregional de alocaciones. Entonces lo que vamos a estar trabajando con su ciudad y vamos a hablar que eso es lo que esto significa para tener este tipo de reducción en la población y tiene que ver con casas. Eso es realmente lo que yo estoy hablando, porque el número debe ser reflejar, porque la población baja, por lo menos las va. Entonces, muchas gracias, señor Millo. Entonces, ahora vamos para, entonces, de Manzanilla, del mar y Coronado. Entonces, gracias. Ay, entonces, no puedo ver bien la presentación 5, por favor. Entonces, 5, no la podemos ver. Entonces, estoy realmente confiando en mi laptop. Este es muy duro y muchos de los temas, gente que más cercanos a que 2016 estaban más cerca. Cuando yo veo eso, el tren entonces toma los ratios, cuál es la población por trabajo, hablando con casas. Entonces hice eso mientras ustedes estaban hablando. Lo que, entonces, entonces lo que es interesante es que, bueno, entonces está muy excepto con la población por casa. Entonces, en el 2022, 1.5 personas, 2.6 personas, y bajamos para 2.3, 2.3 cambiada. Es muy interesante. La población por trabajo es el caso más ah, interesante. 2.4 por trabajo. Entonces, estamos hablando millones. Mi pregunta es, entonces, la gente que está más de edad, ¿puede explicar un poquito de estos cambios? ¿Qué estás estos trabajos? Entonces, entonces, por gente, ¿este es algo simplemente una proyección de la tendencia o es algo basado en algo firme? Sé que Rey está también hablando más específicamente de eso y el general que estamos revisando, nuevamente, esto es bastante diferente porque es una manera, bueno, tomamos en cuenta comunicación, personas que tienen más de un trabajo, más tiempo, las tasas de participación de fuerza de trabajo y estamos revisando al condado alrededor y también que esas personas van a estar entrando para llenar esos trabajos o personas por transporte. Entonces, los trabajos de teletransporte es muy interesante porque si el trabajo está aquí y se está transportando, entonces no necesitan manejar, no necesitamos alojamiento porque no cuentan como población. Entonces, tal vez sea más atrás de esto. Probablemente sí lo hay, ya lo han hecho. Es algo bastante simple. Sí, definitivamente este fin de semana en las ubicaciones de la región sur estamos trabajando de manera muy cercana con su jurisdicción y nos aseguramos de tener la información más seleccionada. De hecho, el 22 es el año base para este y el del 16 es el base para el año del 2021. Entonces queremos considerar cuál es esta historia completa, imagen que utilicemos para tomar las mejores decisiones que podamos. Consejero Gassman, la naturaleza de trabajos ha cambiado significativamente en los últimos 20 años y históricamente aquí en Sandag nosotros únicamente vemos salarios y trabajos que vemos, estás trabajando para alguien y después estás declarando impuestos, pero muchísimas personas ahorita trabajan ellos solos, son empleados independientes, incluye cosas como agentes de bienes raíces, personas que están manejando para Uber, Lyft o la economía está cambiando y tenemos, por ejemplo, un sitio de Amazon y estás generando recuperación de eso, entonces eso es un trabajo, tu trabajo principal y por la naturaleza de trabajos que han cambiado, empezamos a tomar eso en cuenta en la predicción.
Es lo que vemos ahí. Además de eso, la población de edad tiene que ver muchísimo con las predicciones. Las personas van a tener que trabajar más tiempo para poder y tal vez vivir más, pero no van a haber personas retirándose tan rápido. Muchos de los trenes que vemos ahorita, muchas personas regresan al área de trabajo nada más por la inflación. De hecho, ahorita no pueden mantenerse. Entonces, tomamos esas cosas en consideración y en términos de los trabajos que están en teletrabajo, va a ser una tendencia que realmente vamos a ver en la predicción del 2060, porque vemos personas que viven en San Diego, pero van a trabajar a otras partes, y luego tenemos a personas que van a estar trabajando en San Diego, pero viven en otra parte. Entonces, tenemos que averiguar esa parte como componente. Por ejemplo, en Uber y Lyft no teníamos realmente datos para calcularlo. Entendemos que es una tendencia que vamos a seguir y vamos a tener que ajustar en las próximas series. Tal vez dividir la línea de población entre dos, aquellos que trabajan en casa y los que se transportan hasta acá, o aquellos que cambian su ubicación. Y lo mismo con los trabajos que están efectivamente siendo virtuales en lugar que de los trabajos que requieren que se muevan físicamente de un lugar al otro. Vamos a tener 5 líneas. Nada más una pregunta rápida. ¿Dónde estamos ahorita en términos de suplementar o alojamiento? ¿Dónde está el déficit? Y bueno, ¿está ese déficit? Actualmente, probablemente de nuestros cálculos, estamos aproximadamente, nos faltan 100,000 unidades en la región. 70,000 unidades es porque no se construyeron lo suficientemente rápido para el crecimiento de la población en los últimos 10 años. Hay como 32,000 unidades que nosotros revisamos en términos de ser ya sea segundos hogares que no están ocupados, o propiedades de renta como BBRs o Airbnbs. Probablemente nos faltan como 100,000 unidades en la región. Muy bien, tenemos a Santi Coronado de Solana Beach. Sí, gracias. Y hablando acerca del tema de trabajos, agradezco todo su trabajo y yo sé que van a estar trabajando con nuestras ciudades para poder obtener un poquito más de verlo mejor. Mi interés es cuando ustedes se refieren a los centros de empleo. Noté que en la pequeña ciudad hay unas pequeñas partes en donde no tenemos un como lugar alrededor, pero sé que el tipo de trabajo que nosotros tenemos son de venta, restaurantes, salones de cabello, profesionales autoempleados. En términos de nuestro trabajo aquí y planeamiento, no están llegando al trabajo durante las horas pico tradicionales, están llegando a las 10 en punto o a las 11 en punto, y después se van a horas diferentes. Entonces, estamos esperando que eso ponga datos en las agencias de tránsito, o que los dólares que podamos proporcionar para poder servir a esas personas que vienen a nuestras ciudades a trabajar también. Y también tomando en cuenta que algunas de nuestras ciudades más pequeñas siempre tienen pequeñas piezas de bienes raíces, no tenemos como un lugar principal, o hospitales grandes por las ciudades pequeñas son de esa manera. Entonces, realmente no sé si hay alguna manera en la que sopesan para poder revisar esas cosas. Y mi pregunta supongo que es, ¿hay alguna manera de la manera en la que se solicitaron los segundos ciclos? Definitivamente estamos actualizando nuestros centros de empleo ahorita y van a ser bastante originales 2.0, pero estamos revisando los sectores y los empleados. Estamos agregando al ejército y tribal que no hemos agregado antes, y también vemos que no cada persona, como dijeron, horas específicas a las que van a trabajar. Hay diferentes recursos que necesitan para el lugar a donde van. Entonces tenemos que considerar todo eso, y eso también va a estar en nuestro portal de datos abiertos que utilizamos antes para poder hacer los paquetes, para poder ver los datos. Entonces sí, definitivamente sí, es muy difícil que el departamento de finanzas deberían como ajustando los números a nosotros, porque nosotros conocemos mejor nuestra región que al revés. No sé si tengo un poco de sentido. Bueno, sí, de hecho, las guías son nuevamente, las pautas son 1.5%, vienen con lo de los condados y en todo el estado, pero sí estoy de acuerdo con usted. Definitivamente la incluimos en nuestra revisión, pero sí, gracias. Gracias. De hecho, me gustaron los últimos 2 comentarios. Hay otros tipos de trabajos y centros de trabajos. Hay ciertas tipos de negocios, por ejemplo, hoteles que requieren típicamente bastante. ¿A qué extensión es el tipo de negocio que está operando? Está incluido o confabulado en la cantidad de alojamiento que está requerido para mitigar el tráfico, etcétera.
Bueno, le voy a dejar a Ture responder, pero a nivel básico, nuestros centros de empleo pueden traer a personas al trabajo, pero también puede haber atracciones. Las personas tal vez pueden ir ahí a niveles diferentes de frecuencia. Por ejemplo, un hospital. Y sé que estamos revisando alojamiento y tratando de hacer el mejor plan que podamos respecto a movilidad, asegurarnos de que tener las opciones de transporte, así como alojamiento, que sea asequible, pero le dejo a la planeadora hablar de eso, pero nada más en términos del dato es lo que vamos a revisar. Si no, creo que tengo mucho más que agregar. Tenemos nuestros números y ciertamente estamos revisando a la información de alojamiento, oportunidades para trabajar con la jurisdicción, identificar áreas en donde el alojamiento están tratando, por ejemplo, que las casas estén tan cerca de los trabajos como podemos. Y respecto a los comentarios alrededor de asegurarnos de que esté revisando los datos, más allá de los transportes de ciudades largas, vemos varios datos, pero sí revisamos algunos de los trabajos no tradicionales y también la falta de comunicación y transporte dentro del área. Tal vez esto ya fue respondido, pero por ejemplo, ¿un hotel mediano o grande sería considerado un centro de trabajo? Yo puedo responder esa pregunta, gracias. Bueno, el centro de trabajo revisa las concentraciones de empleo en un área. Entonces, un hotel agregaría empleo a esa área. Entonces, revisamos esencialmente, hablas de un cuarto de milla y ver cuánto trabajo hay ahí. Sabemos el tipo de trabajo que está ahí porque sabemos qué tipo de negocio cada negocio tiene. Por ejemplo, un hotel a un lugar de high rise y tiene firmas legales. Ese tipo de trabajo que tenemos o esa mezcla para ese centro de particular sería trabajadores de hotel junto con abogados, porque tendríamos diferentes oficinas ahí. Entonces está tomándose en cuenta cuando revisamos la distribución de tráfico a estos centros de empleo, incluye todo eso. Entonces, Serrano Valley tiene muchísimos de empleados que vienen en lugares de Carmo Valley, por ejemplo. Ellos no están en la misma área de ocupación, sino, por ejemplo, hay algunos de biotech y tenemos patrones de transporte también. Vemos de National City, también salimos personas también estén en servicios de restaurantes para allá y entonces podemos como emparejar eso cuando estemos revisando cosas como transporte, sistemas de transporte en donde de dónde vienen las personas y qué tipo de trabajo tienen. Eso es como algo grande en lo que están esos centros de trabajo. Muy bien, es bastante divertido que en algunos de los términos que utilizaron encontramos esto bastante interesante. Sé que las proyecciones están basadas en los datos y esta es la mejor información que tenemos basado en los datos que se da. Yo la encuentro bastante interesante también, que así como el departamento de finanzas, como ustedes dijeron, nuestros números son muy diferentes a los de ustedes. Nosotros conocemos nuestra región, así como los números de RINA. Las personas de alojamiento tienen que hacer esto, no conocen nuestra región, que causa muchísimos problemas. Algo que supongo tal vez sea difícil de capturar es que yo escribí esto. Me pregunto si el fallo de liderazgo a nivel estatal está tomado en cuenta. Y cuando digo eso, porque seguimos escuchando acerca de una población en crecimiento, excepto, y por ejemplo, en este ejemplo, y me supongo, tal vez en el futuro vamos a decir, tenemos una población creciendo, un crecimiento de población otra vez, nada más, porque de esa manera podemos tener más impuestos o algo, ¿no? Y al menos si tenemos más personas, hay más personas creyendo en el Estado porque no pueden encontrar trabajo o salarios buenos al trabajo al que van. Y muchos de los niños están yendo del Estado porque así pueden encontrar trabajos fuera de California, viviendas más asequibles y también los padres siguen a sus hijos porque quieren estar con sus nietos. Entonces, esa es la población de la que estamos hablando. Entonces, encuentro que probablemente es bastante difícil capturar esa información de cuántos abuelos, y voy a utilizar ese término porque ellos quieren estar con sus nietos y se van y averiguan que es más asequible en otro lugar. Y creo que la única cosa que los mantendría aquí más tiempo, como hablamos hace rato, es que tengan que trabajar más tiempo porque no pueden sustentar el retiro. Entonces, supongo que la pregunta es, ¿cómo tomamos estos? Ni siquiera estoy seguro de la palabra, pero estos
datos no computables, mejor término, creo que acabo de inventar eso. Y tomándolo en consideración para todas estas cosas de las que estamos hablando para un plan. Y si vamos a tener menos personas manejando, muchas personas tal vez ni siquiera vivan en California ya y se estén transportando nada más, ¿cómo tomamos eso en cuenta? Bueno, creo que esto podría ser como una discusión de café o de otra bebida, porque cuando estamos utilizando datos, quieres ver los datos, pero también quieres ver la historia con los datos. Y los números únicamente te dicen una cosa y en una historia atrás de cada persona. Cuando vemos la migración, vemos la parte doméstica o internacional, también sabemos acerca de raza, edad, género del individuo para poder meternos más y lo que queremos hacer es asegurarnos de darles datos e información para averiguar qué políticas pueden potencialmente ayudar a las personas o traer a las personas aquí para asegurarnos de que haya viviendas o trabajos. Creo que esto es un nivel muy alto, pero me gustaría compartir más datos de estos y hablarlos con usted nuevamente, hacer lo mejor para sus comunidades a nivel regional. Gracias. Mm, Gracias. Me preguntaba si podríamos poner el mapa del volumen de tráfico. Había uno más que tenía morado, ese de ahí. Entonces, nada más quiere hacer como un seguimiento en los puntos de Concern Shores, en los impactos de las comunidades de la desventaja de las comunidades es real. Pueden revisar en la ciudad de San Diego, en esta región, y reconocer que el sistema de trenes tiene un impacto significativo en esas comunidades. Sin embargo, también quiero señalar que estos listones cortando nuestra región no discriminan. En cualquier lugar en donde vean azul y morado, las comunidades están siendo impactadas ambientalmente en una manera muy significativa. La mayoría han vivido ahí por un largo tiempo en maneras en que han afectado su calidad de vida. Todas las personas, por ejemplo, los cambios con la autopista, cada uno de esos tiene volúmenes de tráfico en la mañana y en la noche que realmente hacen un impacto significativo. Entonces, estamos planeando aquí regionalmente que es importante que cuando estemos ubicando recursos en los que sí nos concentramos en la región, en el área de San Diego, pero también cada una de estas carreteras viajan y queremos enfocarnos en cómo podemos abordar los impactos de este sistema de transporte que tenemos. Estamos una comunidad de regiones bastante autocentradas y los impactos son reales. No quiero, esto es por empatía, esto es nada más como reconocer que esto es significativo. Gracias, señor. Muy bien. Ahora vamos con Catherine Duncan y Anderson. Gracias. Nada más una solicitud técnica breve. A veces cuando los materiales son agregados a la agenda, o las diapositivas, por ejemplo, el número 15, las ligas de acceso no funcionan en nuestras iPads para esos materiales, entonces no puedo abrirlas y tengo algunos problemas con el iPad, está bloqueado y todas las ligas de acceso no funcionan, entonces no sé si quieran corroborar eso sería mucho de ayuda para mí porque quiero ir a una diapositiva, pero no la puedo ver aquí. Es la que muestra el alojamiento, los números de las décadas. Ese, muchas gracias. Bueno, escuché que mencionó algo acerca de los militares o esos trabajos que están siendo contados a ciertas extensiones. Quiero
Y si tal vez pueda explicar un poquito en la base militar, en los trabajos militares en nuestros números de trabajo. Listo. Ahí por parte de PRI apoyando al personal de SANDAG y la predicción original y acerca de la predicción general. La población militar y los grupos y los hogares militares están incluidos ambos en la datos bases y en la prevención. Para la predicción del centro vamos a estar trabajando con las jurisdicciones locales para entender dónde cambia el alojamiento, ya sea desarrollo o redesarrollo, y eso incluiría nuestra comunicación al entender de la parte militar en donde estén construyendo más alojamiento, donde estén en base o que no estén en base. Ok, sí, les agradezco eso y estoy seguro de que vamos a averiguar más adelante cuando lleguemos a otras cosas que sean dirigidas a las ubicaciones de alojamiento, pero mi entendimiento es que el hogar en esta base no fue como acreditado como base, entonces, de donde estaban todos los trabajos militares. Entonces, por eso es que toda esta información es importante. Cuando dicen hogares, pienso en hogares y más como censos, como en lugar de contar a las personas en lugar de las unidades de hogar. Pero sí, muchísimas gracias. Gracias. Perdón que nuestro último hablante, Anderson, antes de pasar al ejercicio. Sí, cuando yo reviso esta diapositiva y reviso la diapositiva mostrando el transporte con las líneas moradas y sé que con el EMT algunas personas no cuentan ninguna parte que empiece fuera del condado y únicamente se enfocan en algo que está dentro del condado, pero no tengo números, no soy un experto, pero sabemos que las personas que viven en Tijuana también trabajan aquí. Sabemos que hay personas que el Southwest Corner tienen muchísimos hogares, muchísimas casas. Entonces, cuando pensamos acerca de las necesidades de alojamiento, estamos tomando en consideración el hecho de que en todas partes alrededor de nosotros están creciendo la población y cuando hablas con las personas, por ejemplo, cuando yo hablé con el sheriff en el área incorporada en Riverside, hablé con mi hijo y también la mitad de sus compañeros de piso viven en Riverside. Y yo estoy pensando, después de hacer esto es un trabajo estupendo, pero ¿cómo es que tomamos en cuenta aquellos como fantasmas que viven en Riverside o en Tijuana? ¿Y cómo, cómo filtran eso? Bueno, utilizamos algo que se llama el modelo de Cohart, que todo se encaja e influencia uno al otro. Entonces empezamos con la población que necesitamos dentro de este 1.5% con los totales y terminamos con el número de trabajos que estamos haciendo con la metodología mejorada que tenemos. El alojamiento refleja las tasas de alojamiento, así como la población. No limitamos los números de trabajos asumiendo que todos viven aquí en la región, pero sí es algo que nosotros tratamos de revisar, el porcentaje de personas que están en otro condado adyacente que vienen, así como influenciando. Si tuviéramos más trabajos en la región, eso posiblemente podría aumentar nuestra migración para acá. Entonces, todo es como fórmulas complejas que están trabajando. Queremos tomar eso en consideración y continuamente mejorar nuestro proceso para hacer eso. Entonces, hay cuando yo reviso esto con el alojamiento que tenemos, son casas que podemos afordar, son unidades de alojamiento. Esto es a nivel alto y tenemos que meternos más acerca de por qué las personas están aquí, cómo podemos hacer las mejores decisiones de políticas como región para poder cubrir todas las necesidades que están aquí y que se muevan aquí en el futuro. Nuevamente, esta es mi primera vez pasando a esto. Realmente creo que es muy importante, muy interesante qué hacemos a largo plazo y a corto plazo que va a cambiar cómo hacemos decisiones para nuestros niños y nuestros nietos. Realmente les agradezco su trabajo. Sé que esto es bastante difícil. Muchas asunciones son difíciles. Cuando yo reviso el tráfico y reviso el norte de Escondido en el 15, no hay mucho ahí. Y para que ellos puedan tener tanto tráfico, a mí, bueno, a mí me habla de cuántas personas están viviendo ahí y trabajando aquí. Entonces, no creo que muchas personas viven aquí, trabajan allá. Entonces, nada más es de un solo camino. Entonces, creo que eso cambia si tuviéramos más hogares aquí disponibles,
no conozco a alguien que diga quiero comprar una casa tan lejos de mi trabajo como sea posible. Creo que la mayoría de las personas, si pueden encontrar algo cómodo, vivirían cerca al trabajo. Entonces, gracias. Muy bien, gracias. Y final, antes de empezar la actividad. De hecho, iba a preguntar algo respecto a lo que el supervisor Anderson dijo. Cuando revisamos nuestra población fronteriza en Chula Vista, sé que escuchamos muchísimos acerca de personas que viven en Tijuana, que trabajan aquí, pero de hecho yo crecí en una dirección opuesta en donde vivíamos aquí y mi papá trabajaba en Tijuana. Entonces, hay mucha complejidad en todo esto en respecto a los trabajos y ves mucho de eso en Chula Vista, en donde nuestra población está creciendo y teniendo un uso mayor para los hogares multigeneracionales y eso nada más es algo que me gustaría que consideráramos eso conforme vamos avanzando. Sé que lo tomaron como factor de alguna manera, pero hay muchísimo ahí que pasa a nuestra población fronteriza y lo que todo implica. Entonces, muchísimas gracias por responderlo. Gracias, consejera. Entonces, con eso, Derek, ¿quieres mandarnos a nuestros grupos y queremos irnos a nuestros grupos? Sí, tenemos ya la diapositiva de asignación de grupos. Esta taller va a ser diferente porque vamos a pasarnos a subregiones. Pueden ver sus subregiones aquí en las pantallas. Entonces, si quieren ver la pantalla y ver a dónde fueron asignados para el condado sur, norte y central, tenemos nuestro personal de planeación que va a levantar números de qué estación están, 1, 2 o 3. Y los vamos a llevar a la conferencia 7, donde vamos a tener diferentes talleres para que puedan participar y puedan priorizar nuestros proyectos y relacionados a sus subregiones. Vamos a obtener instrucciones de qué hacer como parte de ese taller en la sala de conferencias 7. Entonces, tenemos a nuestro gerente de planeación, Jennifer Williams, ella tiene el grupo 1, Daniel Coachman y Craig Kirkman tienen el número 2 y Alexis Reyes y yo vamos a llevarlos al grupo 3. Entonces, gracias.
Ok, entonces vamos a ver para que todo tenemos que volver a llamar a lo que se llama el llamada del rol. Entonces van a llamar otra vez al rol. Vamos a ir lo que es el item número 16. Esto es 16, lo que un poquito de introducción aquí. Entonces, entonces votación para el aeropuerto ha sido en la región. Es una de las cosas que tenemos en nuestra lista. Hablamos por casi 40 años. Entonces, que cada otra área metropolitana ha hecho y creemos que tenemos que hacer y ayudar a nuestros compañeros. No es solamente a mantenerlo como todas las regiones para nuestra ciudad, pero es una urgencia que necesite de nosotros. Entonces, el aeropuerto se está expandiendo, es una cosa muy buena. Tenemos que muchos visitantes que vengan y creando mucha economía, pero si una parte de tránsito no es opción, entonces el tránsito tiene impactar que los vivimos aquí. Hay más congestión, más población y mucho más poblaciones para los de San Diego. Entonces afecta a todos los de la región. Por eso es que este artículo es muy importante. La buena noticia es que entonces está una web para ingreso. Entonces estamos invirtiendo en este proyecto para el terminal número 1. Entonces, de 160 millones para unión las propiedades de aeropuerto. Entonces, entre terminal 1 y 2 para que tenga más paradas. Entonces, vamos a la mejor conexión que podemos tener, que hemos visto en décadas en la discusión dice, quiero escuchar lo que tiene que ver con el tipo de Sandac y unos a proyectos realistas y que se puedan hacer en tiempo corto y producir mejor conectividad para evitar menos congestión y emisión de gases. Entonces, finalmente, el proyecto que puede ser competitivo para que se nos dé los fondos que vamos a ver hoy. Entonces, yo creo que tiene que ver la cosa mejor por el uso de nuestro dinero. Vamos a empezar con Victoria para el comienzo. Entonces, muchas gracias por esta presentación. Estamos muy para que presentar el concepto de una evaluación del estudio. Vamos a presentar hoy cosas que sean de mente que se puedan hacer para que pueda hacer una conexión para todo el sistema. De la presentación va a ser que es una conexión, dónde irá y cómo hacemos. Tenemos un segundo, vamos a ver si lo posible que esté conectada en nuestro aeropuerto. Es una cosa que queremos hacer por décadas. Hemos hecho mucho, pero el tráfico va a crecer a 40 millones en el 250. Entonces, los fondos tiene que ser algo muy complejo para ganar más conexiones para las conexiones con el aeropuerto. Este estudio procede a diferentes configuraciones que lo que hacer. Tenemos la conectividad para gente de subcommittee, como ellos pueden ser lazos que pueden beneficiar ahora y mientras que eso crezca para una de las opciones, entonces conexiones, entonces de acordado para hacer coaster y trolleys y todos los autobuses. Entonces, antes que haga el doctor Ryan, te voy a decir que basado en esto, tenemos una cosa muy buena. Entonces, el director récord le va a dar todas las de proyecto. Entonces, gracias, Victoria. Cómo hacer esta conexión? Entonces, cómo esa canción pudieran ocurrir. Primero, hace crecer a toda la gente que nos ayudaron a hacer este estudio en el puerto de San Diego, MPS, ha sido gente muy importante para hacer esto. Entonces, la gente que consultó con Talía, que también con nosotros, que ayudó por este. Entonces, esta gente.
y la gente también del proyecto aquí. Hemos visto 7 conexiones diferentes conceptos por el estudio que hemos hecho en las áreas del público y gente también de la Junta que vamos a hablar ahora. Pues tenemos 3 diferentes modos para la conexión. Entonces, lo que se llama, una cosa que se llama el cambio de gente, entonces el trule y el servicio de buses. Entonces, los de buses ya son muy comunes en Sacramento, para terminar en San Francisco, conecta al sistema regional de transporte. Entonces, en el ley también creo que van a abrir el próximo año. También miramos a la extensión del trolley, ya que estamos muy familiarizados. Y finalmente, entonces, usamos a lo de buses, que las utilizar de las rutas que están, pero convertirlas una de las líneas de solamente para buses y también señales para prioridad. ¿Por qué? Porque el sistema, entonces el sistema de APM es algo nuevo. Entonces voy a describirlo porque muchos aeropuertos alrededor del mundo lo usan. Entonces usan vehículos más chiquitos que otras opciones. Entonces todos son a través de eléctricos y puede estar integrados en comunidades y a través de edificios. También puede ser en una forma más atractiva para arquitectónicamente hablando. Entonces, él tiene cada de 2 a 3 minutos cada vez, lo cual es necesario para los pasajeros del departamento que quieren llegar a tiempo a su vuelo. Entonces, este sistema de APM está deseado para gente de buses, de aeropuertos, es ideal para pasajeros que vienen con sus valijas, o si tiene una carriola de niños y gente que venga con sillas de ruedas. Entonces, esto es una de las puertas en Estados Unidos que tiene este tipo de sistema que se llama APM. Entonces, la gente que tiene aeropuerto ya tienen esa APM. Entonces, lo que tiene azul tiene APM, que solamente el aeropuerto, pero también salen del aeropuerto para ir a otro tipo de servicio. Una de las 10 ciudades más todas, menos San Diego y San Antonio, o- están utilizando o tratando de llegar a implementar eso. Entonces, él lo va a hablar de ellos del año que viene. San José está también en proyecto. Hay un sistema similar. Ahora que saben esto, que la como dos temporadas, pensado, entonces vamos a pasar a la parte que hemos estudiado. Entonces, que viene de todo el servicio público. Entonces, hemos visto diferentes conceptos para este sistema de APM y este mapa demuestra todo. La parte solar, entonces, que es todos los conceptos y la parte que tiene con puntos de las posibles conexiones. En una de esas que se le subió el público. Una de las opciones que está en rojo van para el parte norte. Entonces, la parte de la venta de autos o para donde es el Old Town. Entonces, la parte amarilla va para norte y sur. Entonces, la parte puedes terminar en en Depot. Entonces, todo este concepto tiene una opción para llegar a Harbor Island. Entonces, otros también en condado de administración de condado. La parte norte y sur puede ser formado, construido sola o, sea, como individuales o dos proyectos que se pueden utilizar para entender lo que se llama, eh, entonces la parte que sale del coaster desde Santa Fe Depot, se puede extender hasta la parte del Civic Core o a la administración. Entonces puede conectar el sistema que existe, puede ser más rápido y más frecuente, es muy directo para construir y menos contacto a la comunidad, lo cual vamos a hablar más adelante en la presentación. Entonces, el parte sur, también la pierna sur, también puede tener que, podríamos entrar más, entonces menos emisión de gases. La última concepto es una extensión de lo que el trolley, entonces va a ser un nuevo servicio en la parte del track, desde la parte de Imperial
hasta Hawthorne, con la parte azul y la parte verde. Entonces va a estar concluido, va a comenzar en Hawthorne hasta West, en la parte azul, a oeste de Harbor Island. La constelación es entonces de Amtrak, entonces van a hacerse en San Felipe, pero trolley, la conexión del bus pues, también se presenta en 12 en Imperial. El último concepto que tenemos entonces darle más a autobuses más con más mejoras, con mejoras. Entonces va a unir la 992 y también el San Diego Flyer, que tiene que ver con el aeropuerto de San Diego, la autoridad de San Diego del aeropuerto. Mantener la misma ruta, pero más mejor servicio para convertir las líneas verdes para que sea solamente de buses con también señales especiales y dedicadas para esto pasa para la ruta 992 que está en la parte izquierda. Entonces al lado de Broadway para solamente para City College hasta la parte de Harvard Drive. Entonces va a tener la parte norte y va a llegar hasta el aeropuerto, pero nada más con una línea designada. Entonces el derecho de San Diego Flyer viene desde Old Town, una línea solamente en Pacific, entonces entre la Oral Ave Street y finalmente para una línea dedicada solo para los buses, llegar hasta Harvard Drive. Entonces, igual que el 992, solamente van a compartir, solamente va a compartir con el tráfico, pero con el tráfico existente. Entonces, sabemos lo que, entonces, entonces, ¿qué es lo que hemos escuchado desde aquí? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Hemos analizado cada uno de estos conceptos para ver cómo ellos están. Entonces, el beneficio. Entonces, la próxima va a ser algunas cosas de que hemos encontrado. Es importante que no solamente son manzana con manzana la comparación, pero tiene diferentes características, diferentes rutas, pero la información, el estudio nos da data importante que nos va a ayudar a identificar lo que deberíamos seguir. ¿Quién van a usar este sistema? Estamos, mucha de la gente alrededor del condado, estamos, gente va realmente a usar y tomar ventaja de esto. Entonces, toda la gente va a ser entonces ahorrar tiempo para ir al aeropuerto. Entonces dice también dónde los viajes van a originar por la parte del ATM y parte del tiempo que va a llegar a la destinación. Entonces este mapa muestra la misma información, pero la parte del trolley, del concepto de trolley. Entonces las reducciones no son muy altas como lo que es con el ATM, pero el último mapa nos demuestra las organizaciones y el tiempo que van a ahorrarse. No es tan significante como el ATM system. Como dijimos antes, aparte de ayudar más conveniencia, el proyecto ayudar para los que manejan para reducir la congestión alrededor del aeropuerto. El concepto del APM va el de bajar, aliviar cosas que tienen que ver con la calle Laura hasta un 20%. Entonces el trole y el bus con una mejora es menos que lo que pudiera ser lo del APM, pero pues, todos estos conceptos van a tener algún tipo de impacto y riesgo que van a ser considerados para cada que sea el beneficio. Hay muchos detalles en este, pero esto es más o menos para como un resumen de lo que sería para la parte de APM, van a ser problema con integrar en esta estación en la parte de el Old Town, porque puedo llevarle a la parte del APM para pasarlo a través de las 5 va a ser difícil. Entonces, para poner en la parte oeste y poner una parte como una conexión, y puede ser difícil también parte de la construcción, especialmente en la parte norte, requiere que tiene que ir al final del aeropuerto en Laurel
y entonces, pues, porque las restricciones de EPI, entonces se puede limitar la construcción y algunos diseños. Para la parte del trolley, hay propiedades que van a necesitar en Hawthorne para permitir que el trolley pueda unirse a la línea y se tienen que comprar algunas propiedades y construcción y alrededor de la línea del trolley puede ser un poquito complicado y poquito y lento debido a la ocupación. Esta es la parte del bus, el impacto va a ser convertir entonces esas líneas en Broadway en- entonces solamente en uso de puros buses. Otra de las cosas que tenemos con la parte del trolley que deben considerar es que entonces el impacto al tráfico, porque vamos a agregar más tráfico entre Hawthorne y tu Open Imperial. Entonces se necesita utilizar hoy con lo que parte verde y azul el coaster y el Amtrak, la parte de cruzar en esas intersecciones, entonces baja para prevenir el cruce de peatones 20 a 15 minutos cada hora. Entonces podemos aumentar las frecuencias en cada línea porque también puede también bajar lo que se llama el gate. Entonces eso también va a bajar 30 a 35 minutos cada hora cuando cuando está más abajo, cuando está al revés. Entonces, congestiones en esas casas, y las casas que están para donde está baja la que se llama el cubo. Entonces, aquí lo que así de los conceptos es importante que mantener que hay diferentes gente que maneja, pasa, entonces la parte verde que los levantan o los sueltan en los centros de transporte y las conexiones. En la parte morado es la conexión hasta la parte donde están los carros para la renta y la azul es la que debemos prestar más atención, demuestra la gente que ve que está usando toda la parte de tránsito que se usa. Son muy importantes porque ellos son los que nos ayudan a demostrar los metas para reducir la parte del uso del tránsito y y mantener su estabilidad. Entonces nosotros creemos que es muy importante es lo más consistente con lo que tiene que ver con el aeropuerto de 150 millones de dólares y también entonces la- esa parte. Entonces finalmente es una cosa muy importante aquí que nos pone una parte competitiva para la parte de federal y estatal de los fondos. Entonces, como vemos aquí, es cosa que tiene que ver en todos los conceptos que hemos estudiado. Por supuesto, una de las cosas más importantes, de cosas que tenemos que considerar, es el costo de este proyecto. Entonces, aquí nos da entonces lo bajo y lo alto para cada concepto. Entonces alguno es como decir, nada que está cierto. Entonces, eso no son precisos, pero más o menos el gráfico nos muestra el concepto de APM en todo en una forma con consideración, que es una forma más a que se puede realmente llegar con el costo. Entonces, 1 a 2 billones. El trolley también es de 1 entre 2 a 3 billones de dólares. Entonces, esto se incluye también a cosas que se llega al aeropuerto, igual que a cosas adicionales desde Hawthorne hasta el aeropuerto. También vamos a qué costos para, para el concepto, para hacer la de túneles. Entonces, lo que están aquí, entonces vamos a tener que cambiar la parte vertical para el gráfico para poder ahí también el costo, como vemos aquí, poner túneles aumenta el costo mucho. Entonces, a muchos millones de dólares. Entonces, casi a las 7 billones de dólares. Entonces, decimos si se puede conducir el túnel. Entonces, es uno más bajo y más manejable. Entonces, muchos de esos conceptos
son realmente que se pueden hacer. El costo por gente que maneja y es como el concepto, es la parte de que es más competitiva entre estos conceptos, la parte de administrativa, entonces es mejor, más fácil para la gente que va en estos, entonces la parte de central que llega hasta a la parte de las cartas de renta, entonces en consideración con los rampas, entonces los conceptos de las derechas tienen el costo menos. En la parte de sur es la opción más importante para que maneje más pasajeros. Entonces, hay una parte muy significante de información en este estudio y quiero que entiende, por favor, sigan adelante. Ajá, así que, los beneficios de una alternativa para más información. También vamos a poner esta para asegurar que tenemos a ventaja de esta dirección tan histórica en California. Entonces lo voy a pasar ahora a Victoria. Entonces para terminar, pues vamos a hablar, vamos a para hablar con la gente para ver esa información que nos da, antes que llegar ante las autoridades del aeropuerto en parte de dirección de cuál es la revisión y vamos a ver alternativas en la parte del ambiente. Entonces, entonces, es la cosa, la mejor parte balanceada de beneficios y costos. Gracias. Estoy contenta de contestar cualquier pregunta que me. Vamos a hacer comentarios públicos y después, nada más quiero. Mi pregunta es respecto a lo del lago Sur, el que tiene muchos beneficios. Los residentes del condado norte, yo quiero hacer claro que sirve a Norte Condado porque va aparte de el condado de Santa Fe. Sí, ¿pueden como explicar eso un poquito? De lo que trata este sistema cuando estamos hablando de lo de el lago Sur es realmente proporcionar esa conexión entre el tránsito y el aeropuerto de manera eficiente. Estamos hablando de que el sistema de APM, si tomas el coaster por parte del condado norte a Santa Fe, puedes bajarte de ese tren en cada 2 o 3 minutos. Hay un vehículo de APM listo para que te subas y 6 o 7 minutos después ya estás en el aeropuerto. Entonces, esa es la integración entre Coaster y este sistema que realmente sentimos que tiene beneficios. ¿Y cómo moverías el problema que estás hablando con el Old Town y hacer esa conexión? Y si yo recuerdo, cuando dejaron en Old Town eran 5 minutos más antes de llegar a Santa Fe. No es realmente 10, ni siquiera no es mucho tiempo, son un par de minutos. Y mientras mejor se haga ese servicio costero, va a ser va a tener más impacto. En Santa Fe realmente podemos integrar esa conexión de coaster, esa conexión con este vehículo de APM y realmente proporcionar ese servicio rápido y fácil de un lugar a la otra parte del aeropuerto. Gracias por la pregunta aclaratoria. Vamos a empezar con comentarios públicos y después vamos a empezar con la conversación del panel después de eso. Gracias. Tenemos un doble de comentarios 13 comentarios en este. Vamos a empezar con Truth y Truth va a seguir después va a seguir Christopher Allen.
Muy bien, Lisa, deberías saber que el tránsito público no está en la palma de tu mano, es tu futuro después de todo. Entonces, las personas automáticas van a hacer esos ovnis, es más, ver más seguro y más asequible. $500,000 nada más por los estudios, pero yo estoy en desacuerdo con los tiempos. Para San Isidro, la diferencia de tiempo entre 8 p.m. y Montreal es un engaño de 2 minutos. Son más de 3 a 7 billones de dólares. Incluso muestra que no va a haber ninguna diferencia enorme en el pasaje y no estoy contra los autobuses, pero vamos a ser realistas. Las conexiones de autobuses a toda la ciudad de Santa Fe y el centro hace sentido como puntos de conexión, pero City College está mucho más lejos. ¿Y por qué el centro de estación del condado es la única opción en lugar de una ciudad? Me pregunto si el norte tiene más miedo de que vengan más personas a hablar. Nada más, tal vez quieren mostrar más sueños, porque a mí me suena así. Y muchas personas van a tomar un autobús para el aeropuerto para hacerlo más financiable. El ATM va a poder pagar más servicios y luego el APM vale el precio, pero a mí no me parece. Después sigue Christopher Allen y sigue Alex Shaw. Yo represento a más de 65 miembros en San Diego y respecto a este proyecto buscando lo mejor para el pueblo de San Diego, claro que sí lo hace. El tiempo que tarda para poder llegar al aeropuerto, el estrés que lleva, nada más poner este APM y habla volumen de la visión de Sandag. Nosotros apoyamos este proyecto, siempre lo vamos a apoyar cuando construyamos las infraestructuras y asegurarnos de que proyectos como este, que permiten mejores trabajos, salarios y beneficios para la clase trabajadora de San Diego, que cierren la América como la ciudad más fina, este transportador de personas automático. La siguiente sería Alex Shaw, que sería, y después sería Jenny Rockers. Buenos días, Vice Chair Olivera, y saludos al panel. Mi nombre es Alex Shaw, uno de los dueños del depósito histórico en el centro de San Diego de Santa Fe. Mi familia y yo compramos el depósito de Santa Fe en 2018 como una inversión de largo plazo. Inversionimos millones de dólares en la propiedad. Estamos emocionados de continuar nuestro trabajo para poder transformarlo en un vibrante destino para un concentrado de transporte. Planeamos redesarrollar la propiedad y aumentar sus elementos históricos para visitantes. Estas mejoras van a permitir acceso, utilidades y servicios de este recurso tan importante e histórico. Nuestra meta es restaurar la gloria del Depot que permanece en nuestra ciudad. Por eso es que fuertemente apoyamos esta propuesta entre el aeropuerto y Santa Fe Depot. Obviamente, conectando el aeropuerto al sistema de tránsito es algo que necesitábamos por mucho tiempo, pero hacer esta conexión a San Diego va a continuar creando el centro entre el aeropuerto y otros modos de transporte, va a reactivar el Depot de Santa Fe y la gran comunidad del centro de San Diego. Gracias por su tiempo y consideración. Siguiente, Jenny Rogers y después Elaine Abigdor. Buenos días, soy Jenny Rogers con la colisión de trenes en Santa Fe Depot. Quiero dar mis inquietudes por revisar la información limitada que ha estado disponible. Sandag necesita comparar cosas grandes que no son lo mismo, porque hace una comparación engañosa. Las personas que van al aeropuerto deberían de tener su propio proyecto, como el APM. Típicamente estos son proyectos financiados por el aeropuerto. El centro de rentas de Cacho tiene un gran estudio combinándolo con Sandag para hacer unas direcciones o conexiones al centro. Ahí es en donde estaría la comparación para el centro del autobús. El costo también debería ser separado para hacer una comparación justa. En el resumen 1-3, el BMT separado también debe de ser separado del coche. La reducción más grande de BMP de Sandag es eliminando el autobús del centro actual y eso es engañoso también. Yo también le garantizo que las inyecciones de comunidades, si escojan el tren, bloqueando ambos visuales. Gracias, señorita. Necesitamos pasar a la siguiente persona. Su tiempo expiró. Elena Victory. Puede pasar al podio y después Cristina Márquez. Buenos días. Mi nombre es Alan Abigdor, estoy con la coalición de trenes en Santa Fe Depot. Hay comparaciones que deben ser hechas para los diferentes componentes. El número de pasajes causa una reducción de BMP y debe de ser
establecido claro a cada situación por separado evaluada para poder dar beneficios a cada propuesta. Eso falta todavía. ¿Cuánto del pasajero causa una reducción de BMP que estén relacionadas a las secciones del centro de las propuestas? ¿Cuánto está relacionado a atraer personas del alrededor de la región? Parece que las personas también hacen este proyecto que incluye el costo para construir un nuevo edificio para el puerto como un centro de tránsito mayor. Hay enormes diferentes en los números de pasajes causando BPM reducciones en las propuestas de Sandax que son imposibles de descifrar por la manera en la que el estudio está ahorita porque no tiene suficientes componentes. Por favor, desglosen más en los puntos en la siguiente presentación. Gracias. Gracias. Después seguiré a Cristina Márquez, seguida de Wilmore. Gracias. Buenos días, vicepresidenta Hilo Rivera y miembros del panel. Cristina Márquez, a nombre de IBW, local 69 y 30 profesionales eléctricas. Estoy aquí el día de hoy para apoyar el avance de este proyecto, iniciando el IAR y esperando que nuestra región llegue a sus metas climáticas. El conector va a reducir millas viajadas, va a ahorrar viajes diarios, va a reducir congestión en el aeropuerto, redes y significativamente avanzar nuestro proyecto a nuestras metas de acción climáticas de la región. Además, el 569 es un apoyo del sistema de APM, entre otras cosas, y proporciona la mejor reducción de GBM en las opciones evaluadas. Y para cerrar, el IBW69 está comprometido a trabajar con nuestros compañeros para lograr reducciones de GHD respecto a conectividad con nuestra región y asegurarnos que aquellos que utilizan el Aeropuerto Internacional de Santiago, ya sea residente o turista, tenga una experiencia de tipo mundial llegando a la experiencia. Sigue Will Moore y después Catherine Rhodes. Buenos días a todos, soy Will Moore con Circulate San Diego, el director de políticas y el consejero a Circulate. Circulate es un tanque para apoyar las buenas alternativas de tránsito en las comunidades vibrantes. Estamos aquí para apoyar ya sea el trolley o el concepto de transportado de personas. Hay dos series de prioridades aquí. Primero, tiene que ser frecuente, tiene que ser amigable con el equipaje y, bueno, eso para que llegue a las personas que vuelan al aeropuerto, que tengan el tiempo para acomodar a los trabajadores del aeropuerto. Es como la primera categoría de las cosas que van a hacer que esto funcione mejor. El segundo punto es simple y más probablemente obtener financiamiento con las menos ligas a futuros proyectos que tal vez no pasen en el futuro. Entonces, alentamos ver algunas de estas ideas aquí, pero pueden ser implementadas, pero hay que despegar algo y que las personas lleguen al aeropuerto tan pronto como sea posible. Muchas gracias. Siguiente ponente es Catherine Rhodes y después nos vamos con las personas de Zoom y vamos a empezar con Corey Schumacher. Quiero hablar, claro que sí. Queremos el concepto de 1 a 5 de APM. Literalmente puede ser financiado 100% por el aeropuerto, billones de dólares. No nada más este cambio de 15 millones. Desde el 2019, de hecho, el aeropuerto dijeron que iban a dar 350 millones de dólares y han dado $0. Entonces, con este hermoso video aquí, hay algo que se llama hurtar en cobrar. Es una manera barata. No es un túnel, el túnel es caro, tiene peligros de incendios, pero este de cortar y cubrir barata no se ha revisado totalmente. De lo que yo estoy hablando es no hacer las columnas areales porque afectan a los suelos, pero sería algo lo mismo que pasó en la bahía de San Francisco. De hecho, pueden poner este proyecto así como en Los Ángeles. Gracias.
Siguiente sería Corey Shoemaker y después Corey. Tenemos 5 hablantes y Evan Strong sería después de Corey. Muchísimas gracias. Mi nombre es Corey Schumacher y a nombre de los profesionales de electricidades W5069 estoy hablando el día de hoy al apoyar este proyecto, avanzar nuestras regiones, nuestras metas de climáticas y crear mejores trabajos para los trabajadores de San Diego. Los conectores de transporte automático del aeropuerto, así como el que acabamos de usar con Ease para poder llegar de Seattle, para llegar al aeropuerto internacional a una conferencia de negocio, ofrece una manera de conexión de tránsito fácil de utilizar y frecuente. Es frustrante no tener una opción similar en casa. Y el EBW69 apoya el sistema automatizado dando los grandes beneficios y el hecho de que es un modo que reduce la congestión, ofrece más opciones y aumenta el movimiento alrededor de nuestro condado. Es tiempo de invertir en una conexión original para poder generar buenos trabajos locales para los trabajadores de San Diego. Por favor, apoyen el avance de este proyecto. Gracias. Gracias. El siguiente sería Evan Strong y después de Karina Contreras. Buenos días, yo soy Diego Rivera mi nombre es Evan Strong y estoy aquí representando la Cámara de Comercio Regional de San Diego. Su compromiso es hacer la mejor región de San Diego para vivir. Gracias a Sanda por tener esto y preparar el reporte con diferentes opciones para la conexión de transporte de aeropuerto. También apoya la colaboración para el área de tránsito alrededor del aeropuerto y avanzar con la apertura. La Cámara reconoce la gran necesidad para la conexión de transporte para el aeropuerto de San Diego. Esto trae en el San Diego alineado con otros centros principales. Esta conexión puede proporcionar apoyo para liberar el tráfico, una mejor experiencia positiva para el aeropuerto y obviamente para que las personas regresen a San Diego para viajes y negocios. Les pedimos que consideren las diferentes opciones y mantengan en mente el beneficio. Gracias. La siguiente sería Karina Contreras, que sigue por David Grau. Hola, mi nombre es Karina Contreras del equipo de acción climática. Yo nada más quiero hablar a favor de conectar a las personas mejor a tal activo regional que es el aeropuerto. Definitivamente se ha necesitado esto por un largo tiempo. El transportador automático de personas es cierto, funciona en todo el mundo y va a trabajar aquí en San Diego, pero también tenemos que mantener en mente que necesitamos construir nuestra infraestructura de transporte activo para que las personas que estén conectando al transportador automático de personas puedan hacerlo de manera segura, dependiendo de dónde vienen. Muchísimas gracias. Estoy emocionada porque esto avance. Gracias. Sería David Grant y después Calvin Variance. David tiene el silencio. Buenos días, Sila Rivera y miembros del panel. David Grant de Transportes en San Diego, expresando nuestro apoyo para el estudio de opciones para mejorar la conexión de nuestro aeropuerto al resto de nuestro área de transporte, no nada más para viajeros, pero también para las personas que trabajan ahí. La red afecta, bueno, cuando usted conecta esto a una red, le agrega valor a cualquier otro nodo o conexión a la red. A mejorar la conexión al aeropuerto va a tener valor en el sistema completo más allá de esa conexión única. Esto va a ser una inversión significativa, pero con una recuperación potencialmente alta, así que es importante hacerla bien. Le aplaudimos a su personal por el estudio y la investigación de las alternativas. Gracias. Después Kelvin Barrios y después Jordan Latchford y Jordan sería nuestro último ponente. Buenos días, miembros del panel. Mi nombre es Kelvin Barrios. Soy el director de Asuntos Internacionales con el Asunto 89, aquí hablando a nombre de nuestros 4,000 miembros. Estoy aquí para apoyar este proyecto. Es algo que hemos estado monitoreando, creo que ya por 5 años. Y sabemos que toma tiempo, toma energía este tipo de estudios, pero esto sería una inversión enorme en nuestra región
y una mejora económica por los próximos años. Me gustaría ver esto en el siguiente paso. Gracias. Gracias. Nuestro último ponente sería Jordan Latchford. Adelante. Hola, buenos días, vicepresidenta Hila Rivera y miembros del panel. Mi nombre es Jordan Latchford, soy la gerente de asuntos del gerente aquí para expresar nuestro apoyo para la conexión de tránsito del aeropuerto, pero realmente enfatizar la necesidad de las rutas sur al aeropuerto. Lo del centro está completamente enfocado a dar prosperidad económica para la ciudad del área del centro con la expansión de Terminal 1, una urgencia de establecer una conexión al aeropuerto debe ser vital para poder abordar la necesidad y la demanda y ofrecer transportes para residentes locales y turistas viajando desde y hacia el aeropuerto es una prioridad enorme para la sociedad esto es especial para la comunidad del centro para dar alojamiento, trabajo y también destinos populares para los turistas. Queremos que consideren la sociedad del centro en planes futuros y estamos alegres de apoyar esto y gracias por su consideración. Gracias. Eso concluye los comentaristas públicos en este punto. Gracias a nuestras personas que comentaron de manera pública. Ahorita nos vamos a pasar a preguntas y comentarios de los miembros del panel. Como les indiqué, este es un punto informativo sin acción requerida. Vamos a empezar con nuestra autoridad de aeropuerto, quien lo está reemplazando. Gracias, vicepresidente. La autoridad de aeropuerto apoya la. Gracias a todos por un gran trabajo en la presentación. Esto ha pasado por ya varios años, como todos saben. Nuestros equipos han trabajado de cerca para asegurar de que la asistencia técnica se proporcione y ninguno de los conceptos conflictúan con la Terminal 1. Todo está bajo construcción. Las aeropuertos queremos proporcionar conexiones a San Diego. Tenemos 9,000 empleados y 24,000 pasajeros anuales. Sabemos que muchos de nuestros pasajeros y empleados quieren mejor acceso porque se ha mostrado por el Estado un aumento en nuestro transporte gratuito de Old Town a los centros de tránsito al aeropuerto de San Diego. Y de hecho, aquí nuestros amigos del norte pueden tomar ventaja de esto. Estoy alegre de ver que la presentación del día de hoy hay conceptos que parecen constructibles y financiables, logrables, que algo que siempre queremos ver, que va a ser una ganancia para el aeropuerto y los viajantes y la región entera. Entonces estamos esperando en septiembre ver eso y pues gracias, señor. Muy bien, ahora vamos a pasar a Weisman Molina. Muchísimas gracias, presidente. Yo estoy muy emocionada de escuchar toda esta información el día de hoy. Muchísimas gracias, señor Coffet. Y este personal para esta información, también muchísimas gracias por información. Sé que hago muchas preguntas. Gracias por la información. Nada más quiero aplaudir el trabajo que se ha hecho aquí y tener la noción de que tenemos la potencial de darle al público otra opción para llegar al aeropuerto y he escuchado muchísimos comentarios decir, ¿cómo esperas que las personas se suban en autobús o en un trailer con todo su equipaje? Y quiero hacerles saber que sí se puede hacer. Yo lo hice muchísimas veces cuando yo me estaba transportando a Oakland y después regresando a BART para llegar a mi destino final en Brooklyn. Entonces, recientemente mi familia entera y yo lo hicimos en Nueva York. Nosotros utilizamos de la guardia, utilizamos transporte público tenían un shuttle a alguna parte de Nueva York en donde tomamos el metro hasta Times Square. Sí se puede hacer. Teníamos nuestros equipajes de mano y nuestro equipaje documentado. No es fácil, pero sí se puede hacer. Entonces, nada más quiero ofrecerles a las personas que automáticamente quieren decir, no, es que esto es demasiado loco. Bueno, si ustedes están trabajando con esquís o equipo, obviamente todavía tienen la opción de llegar al aeropuerto. La manera en la que lo han hecho todo ese tiempo, esto es nada más otra opción. Utilizar el transporte público es otra opción para el público, para poder llegar al aeropuerto y creo que esto se necesita muchísimo más y es muchísimo más importante que esto se apoye. Y por último, quiero mencionar, a mí me suena fantástico tener la habilidad de hacer esto en Santa Fe Depot utilizando esa opción. Y nuevamente, estar en Nueva York estuvo estupendo, estar en la estación central grande y
hicimos un estupendo uso del transporte, del centro de transporte, que es sorprendente, no lo sé, a mí me parece que la parte de adentro del esqueleto de una ballena, pero era esta estación en World Trade Center que nos llevó a Jersey porque nos quedamos en Nueva Jersey. Y fue, digo, le dimos muchísimo uso a ese centro de transporte. Quiero ver lo mismo aquí en San Diego y sí podemos hacer eso. Creo que estamos conectando a Santa Fe Tipo, nos permite extender el alcance de muchísima infraestructura. Hay mucha infraestructura ya ahí para poder conectar a la región entera. Entonces, mi pregunta aquí es para el personal. Ustedes mencionaron que los siguientes pasos es una revisión ambiental que viene, que se va a beneficiar de remover algunas de las opciones, utilizar otras opciones alternativas. Y sé que hay muchísimos conceptos aquí y hay muchísimo apoyo para ese apoyo de Santa Fe. ¿A qué punto quitan todas las otras opciones y después nada más continúan con la que es más factible, más financieramente asequible, todo eso? Bueno, creo que donde estamos ahorita es que queremos desarrollar todas las tareas importantes e información técnica para poder realmente ver consciente estos conceptos. Estamos esperando que esto esté empezando una conversación más amplia, pública, en donde la región debería invertir sus recursos para conectar al aeropuerto. Y tenemos la intención de continuar de esta reunión, pasarnos a una parte pública con otros propietarios públicos, otros paneles que ya están en el programa para el día 7 para septiembre. Y para después de nuestra conversación pública, regresar a este foro y después, bajo la dirección de este foro, indicar qué es lo que queremos avanzar en nuestro proyecto preferido, la alternativa que deberíamos continuar estudiando para el impacto ambiental. Y ese proceso ambiental vamos a desarrollar más información detallada que va a ser parte del registro administrativo en el documento ambiental que este panel va a poder revisar, evaluar y para poder tomar una decisión en el proyecto final. Muchísimas gracias. Yo realmente les agradezco a todos que apoyaron a este proyecto de Santa Fe Tipo porque yo estaré de acuerdo con esa evaluación. Gracias. Gracias, vicepresidente Molina. Entonces, tenemos otras solicitudes de ponentes. Necesitamos realmente lidiar con los puntos de cierre que tenemos en el programa. Queremos asegurarnos de llegar ahí y tener el foro para decidir si tomar acción en estos puntos o no. Con eso voy a pedirle a las personas en la conversación aquí que limiten sus comentarios a 3 minutos. Eso nos va a llevar a cerrar la sesión a tiempo. Ahora vamos a pasar a Gasline. Muy bien, gracias. Voy a ser breve. Me gustaría tomar su atención a la mesa 5.4 y tabla 5.5 en el estudio. Estas tablas tengo el cambio de porcentaje en tráfico diario comparado a nuestro proyecto de base y también tiene el concepto de pasajeros diarios, pero es únicamente para los conceptos 3, 4 y 5. Y yo ofrecería que, bueno, ayer dejé a un colega que estaba visitando de otro lugar en el aeropuerto y los dejé ahí, los llevé ahí en coche. Las rejas estaban cerradas en el lado este por completamente 15 minutos sin subirse, 15 minutos completos. El tráfico se acumuló tanto que tuvimos que esperar otros 10 minutos para poder pasar por las luces. Entonces, media hora casi extra porque el subir y bajar las rejas. Entonces, eso es un problema. Y eso va a mi comentario real, que es, ¿cuál es el problema que estamos tratando de resolver? Estamos tratando de resolver que las personas que utilizan el aeropuerto puedan llegar ahí de manera eficiente y personas que llegan volando al aeropuerto, lleguen a donde necesitan llegar al condado y las personas que trabajan ahí, ambos grupos de personas. No estoy viendo esto en este estudio. Y si nuestra meta es reducir el tráfico del aeropuerto y la congestión de tráfico, necesitamos saber cuál es la red de viajes entre el aeropuerto y en todo el condado. Estoy escuchando los viajes de millas del vehículo, es una gran métrica que el Estado ha recibido, necesitamos reducirlo, pero eso no debería de ser lo que marca lo que decidamos hacer en esta conexión de aeropuerto. El conductor o lo que ya manda es lo que nosotros escuchemos de algunos de los comentarios que tenemos aquí. ¿Cómo le servimos a las personas
de la región. ¿Cómo reducimos el tiempo al aeropuerto y reducimos esta variabilidad? Necesitamos mantener a todo el pueblo en el mapa, el conector norte ahí, y también necesitamos, esto es para Gil, necesitamos que ese transportador de personas en el aeropuerto para que las personas la puedan dejar en la estación de renta de coches y esa renta de coches necesita ser conectado. Eso es lo que se necesita para el condado completo, el condado norte de donde está el aeropuerto. Me encanta la solución del condado sur, se ve estupenda, va a ayudar muchísimo a la gente en National City y en Chula Vista, muchísimo, pero no podemos dejar fuera a toda la parte norte de nuestro condado. Nada más no podemos. Gracias, miembro de consejo. Ahora vamos a pasar a Mary Jones. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, primera pregunta, ¿dónde encontramos el plan de transporte regional como tal, el transportador de personas? Porque no lo he podido ubicar. ¿Sabe dónde está? Lo tengo conmigo, entonces si se refiere a la página o si me da referencia a la página, lo voy a poder encontrar. No tengo el plan original, el regional, pero sé que el plan tiene como referencia las conexiones de tránsito. Sí, pero no es específica. Sí, en este punto estamos evaluando diferentes tipos de conexiones de tránsito de aeropuerto que tal vez sería un trolley, un movedor de personas, tal vez un autobús. El plan regional no creo que cuando fue desarrollado había tomado esa decisión tampoco. Entonces, esa es la pregunta ante el panel el día de hoy. Supongo que entonces estoy muy confundida. ¿Cómo continuaríamos y estudiar algo que de hecho nunca hemos votado? Bueno, digo, este panel en el 2019 creó un proyecto para poder estudiar una conexión del aeropuerto junto con el centro de movilidad del centro. La agencia ha estado estudiando ese problema en sí y el día de hoy está trayendo el resultado de mucho de ese trabajo. Ahorita nada más estamos presentando alternativas de cómo crear esa conexión rápida y confiable para el aeropuerto y por eso es que ese proyecto, bueno, supongo, nada más estoy como revisando el estudio y demás y es bastante caro tener un transportador de personas, es muy caro. Digo, las opciones tienen un rango de hasta 6 billones de dólares, algo así de loco, de 1 millón como a 6. Entonces esto no es como muy divertido, de hecho esto es dinero como tal. Entonces supongo que el costo específico realmente no lo sabemos, aparentemente no sabemos los beneficios, todo esto está como muy poco claro, el costo como tal, cuáles son los beneficios y no siento que esto ha sido muy transparente para nada. El agregar cosas o cambiar cosas un día antes de algo cuando se habla de esto, pues es un pequeño problema. Supongo que ¿hay algún tipo de fondo local que estén planeados para usarse para esto? De hecho, todavía estamos trabajando respecto a la ubicación con el panel y el presupuesto. Los 40 millones de dólares, esta principalmente es dólares federales. Hay algo de dinero que nosotros que recibimos de alguna demanda, pero no creo que hay locales de Transnet. Estoy hablando de al final de construir esto. Creo que lo que estamos tratando de hacer aquí es identificar proyectos potenciales que el panel puede elegir buscar y después desarrollaríamos una parte como ambiental, lo prepararíamos y ya prepararíamos como los financiamientos de construcción. Bueno, supongo que no me queda muy claro respecto a, bueno, realmente no estamos tomando un voto aquí el día de hoy, pero estamos proporcionando dirección esencialmente, porque si no estamos mencionando algo que pues está pasando. Cuando usted habla de movernos a la parte ambiental, quiere decir que vamos a estar gastando dinero. Todavía tenemos cosas que ya aprobamos como tal en esta parte ambiental. ¿Por qué esto continuaría más allá de la parte 7 ambiental cuando ya votamos en eso? Ah, por el beneficio de los miembros de los botes, ninguno del trabajo que estamos haciendo está desarrollando esta transición. Este panel en el 2019 autorizó 40 millones de dólares para poder empezar el trabajo en una conexión de red de transporte. Eso es una acción del borde.
no nos estamos avanzando así nada más, es nada más para aclarar. En el 2019 hasta 600 millones de dólares después del programa de transporte. El panel en esta sala apoyó con 40 millones de dólares para poder estudiar una alternativa específica para transporte, además de un centro de movilidad. Entonces, está eso. Y ahora, cada proyecto, ya sea el 7K o el 5 o el Mid Coast, haces el trabajo de planeación, haces el trabajo ambiental, obtienes la autorización y el presupuesto y después vemos cómo va y el panel lo decide. Usted dice, ¿cómo es que aprobamos esto? Ustedes lo aprobaron. Ponieron un número en el presupuesto, dijeron específico en gastarlo en tal cosa. Estamos haciendo esto y este año probablemente es la tercera vez que venimos aquí y hablamos de esto. Entonces, realmente esto no es como que el personal está manejando esto sin otras opciones. Ok, bueno, mi punto yo supongo que sería que tengo muchísimas preguntas nada más basadas en muchas de las discusiones que se nos dio el día de hoy. Personalmente, me gustaría que regresáramos y proporcionar dirección en el personal de en qué gastamos el dinero en una parte ambiental antes de gastar dinero en la parte ambiental. Creo que tenemos unas expectativas razonables de esto es lo que quiero que hagan. Y por cierto, yo viví en el condado de San Diego, creo que me mudé aquí bueno, s- cuando tenía 6 meses de edad. Entonces, literalmente yo entiendo la importancia de esto. Nada más me quiero asegurar de que, y digo esto todo el tiempo, no me gusta gastar dinero en cosas que no hemos votado, que no creo que deberíamos estar gastando dinero en una manera privilegiada. Y no estoy diciendo que eso está pasando, ciertamente, pero para mí, pues yo preferiría que regresáramos en un día más adelante con una clara dirección por parte del panel a en qué dirección vamos a movernos y luego gastar dinero en la parte ambiental, no nada más presionar a nombre de otras cosas, porque, por ejemplo, nunca votamos en un transportador de personas. Parece que es muy, muy caro, en mi opinión, y después, la lista digo, tengo una gran lista de cosas que estoy pensando que es como muy desordenado, tengo que encontrar mi orden. Entonces, en lo que ya gastamos esos 40 millones de dólares, ¿qué esperamos que el proyecto cueste? Y después, nosotros como panel podemos tomar una decisión de una dirección real para poder gastar el dinero en la parte ambiental. No creo que tenga sentido que nosotros continuemos en una parte ambiental de algo que no hemos votado. Yo siento que estamos, creo que estamos dándole vueltas al mismo problema aquí. Yo escuché el doctor Nuclear que esto se nos fue traído basado en acciones. El trabajo que fue hecho fue financiado por acciones tomadas por este panel en el 2019 y no creo que nadie esté desafiando la veracidad de eso. La discusión del día de hoy es acerca de que obtener direcciones adicionales por parte del panel para que puedan continuar de una manera que sea consistente con la voluntad general de este panel, no generalmente por un punto. Y si algún punto adicional, tenemos más personas. Sí, sí, gracias. Entonces, el que proporcionen una dirección, yo tendría una moción de que no vamos a entrar en una moción en este punto. Bueno, estoy muy, muy incómoda respecto a votar o no votar en algo y proporcionar dirección sin proporcionar dirección y sin tomar un voto. De hecho, creo que no deberíamos estar gastando dinero en la parte ambiental de que no tenemos algo direccionado específicamente para hacer. Entonces, está diciendo, señor Kurt, que no puedo hacer una moción para que regresemos para un voto para que proporcionemos dirección a usted para gastar dinero en ambiental. Creo que yo solamente me estoy haciendo una pregunta. Entonces, yo creo que la silla, para los bylaws, he visto la parte administrativa y también cómo se maneja la agenda. Entonces, lo que tiene la agenda aquí, entonces el de la silla tiene el decirlo para decir solamente para información o para entonces, ¿cómo puede llegar?
Entonces, entonces quiero que la gente Vargas, para que esté, entonces no está en la agenda para hoy. Entonces, ajá, entonces, entonces cuando estamos discutiendo algo, entonces, para asegurar que se esté claro, entonces vamos a seguir adelante. ¿Cuál es la parte siguiente? No sé, no sé. Estás diciendo algo que usted quiere que lo vas a intentar una emoción. No, que no, voy a seguir adelante y pasar eso. Entonces, esto está muy, usted puede hablar con la gente de Vargas, si quiere hablar con la persona que es su llamada, pero nosotros no vamos a tomar una acción en este artículo hoy. Con esto vamos a seguir adelante, vamos con Catherine Fisher. Gracias. Entonces, vamos a mis preguntas cortas. ¿Cuántos empleados están en la playa y cuántos se espera que vayan a trabajar en el aeropuerto? 9,000 trabajan ahora. Y con la expansión no tengo eso. No sé qué va. A veces muy dramático es cuando me vivo en la ciudad del sur de la ciudad. Entonces, ¿cuántos aeropuertos pueden llegar ahí? Y la conexión viniendo del sur en la parte de Santa Felipe es muy lento, entonces puede ser un poquito, no tan pronto como que quisiera que fuera. Entonces estamos hablando de gente que está en diferentes, entonces esto en Atlanta, entonces como que es muy contenido dentro del aeropuerto y estamos hablando de gente. Entonces, vamos saliendo del aeropuerto. Alguna parte del servicio domiciliado pueden tener el mismo tiempo de gente de poder mirando a este. No necesariamente algo similar, pero en cuanto a los fondos, sí. Este, Entonces, entonces, basado en sus tenemos, entonces, 50% del dinero dando de la del aeropuerto de la parte federal. 300 millones del aeropuerto es una oportunidad muy buena. Debemos tomar precedencia. Este dinero, muchos dineros creo que podemos fondear este proyecto. A veces, básicamente, no nos permite para pagar por un proyecto que está dentro del proyecto de la propiedad. Entonces, estamos tratando lo mejor, algo positivo que poder tener todas las partes federales y maximar todo el dinero que tenemos de la región. Entonces, soy solamente curioso si alguna otra gente aquí puede moverse lejos del aeropuerto por Santa Felipe, que es la parte sur, o hasta la parte del Ultrale. Es una distancia bastante sí, hay algunos ejemplos en el país, sistemas que conectan algunos otros sistemas a otros sistemas de tránsito, por lo menos al LIE y San Francisco. O sea, es más largo de lo que estamos proponiendo aquí hoy. Entonces, al final, sí, vas a tomar mucho tiempo para conexión, para llegar al aeropuerto. Entonces, porque tengo que tomar 25 minutos de mi casa, pero no sé, la segunda parte de mi viaje, es que para llegar a esto. Entonces, tenemos el tiempo total para llegar ahí. Podemos decir una de 25 minutos, pero técnicamente es 50 minutos que tienes que regresar otro día. Entonces, para alguien de la casa, me gustaría a la Palm y llegar al aeropuerto y tener que tener, ¿sabes? O un Uber o un dinero. Entonces, yo quiero algunos beneficios ahí que deberíamos mirar más fuera que es barato. Pero nada es barato, pero sí es bueno. Si no es barato no es a lo mejor posible una solución, algún otro beneficio. Entonces, agradezco de lo que estamos dando. Estar aquí. Muchas gracias y te aprecio. Entonces, ahora vamos a Mayor Grant. Entonces, gracias por la presentación. Este, de, 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 de nostalgia.
Yo estaba sirviendo en la parte del condado norte en 2018, cuando una conversación me salió de entonces, la parte central y cómo conectar tránsito al norte. Desde el propio de la parte del norte del condado, lo más cosa más importante, asegurar que era no más de dos sillas. Entonces, la parte costal, yo prefiero Old Town, pero Home Depot también conmigo. Nunca va a haber o nada entre uno y el otro, pero la parte del Old Town al Home Depot, al Santa Fe Depot no va a ir para. Entonces creo que este concepto ha sido estudiado, hace muy claro para mí que tipo al aeropuerto es la ruta con una cosa que mueva a los pasajeros, y realmente quiero que cuando lleguemos al otoño, cuando tenemos esto un poquito más elaborado. Entonces, está la presentación 27 y en el fall o en lo que sea, en el otoño tenemos algo más concreto en cuanto a la parte del ambiente. No creo que tiene una moción porque quiere regresar antes que hagamos la parte del ambiente. Entonces, dos viajes al aeropuerto es muy doloroso y me gustaría que tenga una forma más razonable, o sea, a lo mejor, a lo mejor ya nunca va a utilizar el sistema público, pero hay mucha gente que parte norte del condado que sí lo va a hacer. Es también, es muy, no infortunado, desafortunado que este planeado no con el tratamiento que pueda para terminar el terminal uno. La cantidad que está ahí es muy grande, el tiempo de trabajo es muy fascinante mirar, este, atribuido los acuerdos de laborales que tenemos. Entonces, de una manera que este es realmente ahorita es un momento que la composición disfruta los días de bajar al aeropuerto para ver qué tanto se ha avanzado aquí. Pero de vuelto, este estudio parece dejarnos con una opción que es la parte sur y tiene expansión, capacidad de ir a el centro de convenciones, lo cual es importante, pero por ahora tomar el dinero que se nos ofreció por las autoridades del aeropuerto y otras oportunidades federales es muy crítico que nos enfocamos aquí, desde Home Depot al aeropuerto. Entonces vamos a la parte de la gente de North County de Condado Norte. Entonces, muchas gracias, Silla. Gracias por la presentación. Tengo dos pues, le pregunta y después un comentario. Entonces, donde es conveniente para los pasajeros, para el concepto de APM, con pero el otro con el más cerca, es el más largo debido a que el trolley está la conexión de UCLB, los modelos regionales, los que son selecciones preseleccionadas. Nosotros en el programa tenemos otras opciones de tránsito para ir al aeropuerto, como Santa Fe Depot. Entonces, como esa persona puede llegar hasta UCSD, UCSD, o una gente que viene de Carlsbad, en la parte de costal, o saliendo al trolley. Sí, hay un poquito de diferencia ahí. Entonces, de la parte, un concepto, la sur, la de pierna sur, como se cubrió a mucha gente, puede aumentar en cuanto debido a la gente que viene a trabajar, que viene del parte del condado sur, ¿verdad? Hay 9.000 trabajadores en la parte sur de la región y vamos, que pudiera tomar ventaja de esta, pero solamente una parte sur, pierna sur. Entonces, es como que tienen más uso de gente que va a hacer al tránsito. Y después, y mi comentario, entonces, entonces que hasta asegurar una conexión para mandar.
para gente de surfliners y provee acceso para residentes y gente que viene a visitar el Carmen. Es muy crítico para que la conexión del aeropuerto Santa Fe Edipo es para todo tipo de patrulla, buses, Amtrak y surfliners. Entonces, a veces también cuestión de 2, 3, 4, tiene una propuesta de la estación no conecta a Santa Fe Edipo y sí, para la prioridad es estándar para ver la movilidad de corredores. Entonces, en la carta del 23 de esa carta nota que MHH nueva opción de transporte en San Diego Building, el edificio de San Diego en Pacific Highway. Esa es una de las opciones que se puede conectar ahí. Entonces, le dice a Santa para que considerar la conexión con el aeropuerto para Old Town o para Santa Fe, tipo, para la parte que está ahorita existente. O alguna otra ubicación entre Old Town o encontrar esta conexión. Tienen que ser más análisis para ver si eso es posible o dar una parada adicional con una distancia tan corta. Entonces, 18 de la parte de las rutas de las redes del tren tiene que tener de 6 a 7 minutos, entonces incluyendo Amtrak y de la parte de Soberano. Entonces, pues, tiene 20 a 30 minutos. La distancia entre Ulta y Ulta es 3 millas. Entonces, se llama CMH, que un tono, una túnel hasta la parte del nuevo central. Entonces le gustaría ver si quiere una necesidad de algún tipo de túnel para pasajeros y para no somos sanitarios como una residente. Entonces son unas cosas que tenemos por mucho tiempo se necesita en San Diego, que es necesario, creo en medio crash, estaba haciendo mucho, y trabaja mucho a través y no quiero, y no puedo optar por una mejor conexión. Pues, ahora, medio camp. Entonces, pues, hago una pregunta para esta, para el, entonces la parte más cara de la opción, 6.7 billones, 70 millones. Entonces, la más autobús será la parte más barata. de- de- Este es un parte el túnel, un túnel, eso sería lo más caro. Eso va a ser lo que viene más caro. Pero para mí, yo tengo que 10 minutos para 6, 7 millones. Entonces, ¿cómo hacer el sprinter? O apoyar eso va a ser realmente un impacto en la vida de mis residentes. Entonces, el número total, ¿verdad? Que tendremos el impacto para que para las ciudades que estamos repitiendo. No, entonces la parte profesional en nuestras ciudades, una cosa que puede ser una cosa que se puede usar, el total del costo. Entonces, no una jurisdicción, es como que como es representado con manzanas y naranjas en cuanto al tipo de costo, en cuanto al impacto. Entonces beneficia de todo, como yo digo, como la Victoria y Ryan, como trataron de señalar, que cuando vemos para el diseño también que el dinero venga de el federal y estatal.
tenemos $1 billón, tenemos que hacer entonces, para que compita con el aeropuerto. Ha sido un gran socio por tener tanto dinero a la mesa. Cuando limpiemos, pueda competir muy bien para que las cosas para ciudad parece algunos, pero no, muy significante. De la parte que es muy importante. Parte de la comunicación, es importante que cuánto tanto estamos viendo, cuánto el dinero total, este, cuánta gente de millones de dólares puede usar por este dinero para preferir que sea para la región de San Diego o de Tulsa, pero prefiero que sea aquí. Un momento más. Mencionar Gracias. Yo quiero hacer un comentario. Lo que dijo Mary Jones, que estoy diciendo, cuando yo miro el móvil me le quedará y salir en lo que es el EPM. Yo estoy en apoyo de hacer el proyecto, pero claro que no podemos hacer una moción aquí con nuestras preferencias en cuanto a la parte environmental o ambiental. El hecho de que, que dice, me llama un aeropuerto y después nos da otro. O sea, yo creo que el ministerio ya votó todo esto. Entonces, yo creo que necesitamos más información. Yo quisiera más información. En vez de que todo el mundo parece que Medellín quiere más información. Entonces, me gustaría, yo entiendo que no hay más. Entonces, quiero, es que no es apropiado porque no se puede hacer hoy. Es como que atrasar esto a la mesa para agosto 11 y tener más información para que ellos puedan dar mejor atención. Usted no tomar acción aquí, pero es como, puede ser así. Aprobó la agenda para crear la agenda. Quiero que Cher Vargas pueda también pueda hacer cuando puede para que creemos que podemos tener otra conversación acerca de eso, para que ella tenga la oportunidad de discusión, todo lo que hay que hacer. Y era una cosa va a ser presentada. No sé, no creo que estamos todos, hemos helado, entonces no soy la gente, entonces quiero que ella apruebe esta agenda. Yo no quiero que ella aprueba la agenda como la gente para que aprueba la agenda. Entonces, dejan de, entonces, miembros de la conclusión de la propuesta es que están basados en el estudio de la parte sur, la pierna sur es la mejor opción, pero vamos a reducir antes que comenzamos en la parte ambiental. Entonces, solamente quiero saber sobre lo que usted piensa en el estudio, es lo que deberíamos tomar. Es lo que estamos darte esta información. Entonces, vamos a regresar. Hay un día para que hagamos esto, pero ese es el plan. Entonces, una de las cosas que yo he escuchado y seguro hay mucha gente que quiere más información, no tan afirmativos, pero quiero y cómo tener para, para asegurarnos que tengan la información cuando sea la parte de Cher Vargas o la silla Vargas de la lectura. Voy a tratar de encontrarlo antes. O sea, también yo quiero decir para John, puede regresar a la próxima reunión o algo en la política cuando puede la unidad que puede poner solamente en la agenda. Nosotros, entonces hemos seguido con Robert Shaw, nunca seguimos, entonces no podía seguir y poner algo en la mesa, cosas de esa naturaleza. Entonces, el proceso es que
dictado primero por las políticas de la Junta, donde tiene una gente que ejecuta y la nueva cosa que se hace por la enmienda, aprueba. Después con la certificación, también son reconocidos las instituciones cuando cosa situación, la gente de Sure va de ese conjunto consiguió el orden para hacer modificaciones a las cosas que han salido y que necesita aprobación por la parte ejecutiva y por la dirección de la Junta, de directores de la Junta. Entonces, puede, la puerta próxima, o cosa que se puede sacar la próxima para que se ponga para la cosa que estamos haciendo que una agenda antes de nuestra comité es algo que dentro es solamente de acuerdo con el CEO y con el entonces esa es para hacer modificación a la agenda sí, para la próxima elección del próximo comité. No sé, es una combinación tiene prioridad para hacer la agenda, pero es parte de la autoridad está de parte de la CEO y el de la silla. Entonces, ¿no? Entonces, el nuevo agente, la próxima comité. Ok. No, alguna cosa específicamente ahí tenemos que ir a sesión. Entonces tenemos un el impacto emocional ensamblar. Así que, Arthur, oh, perdón. Ah, gracias por este reporte que revela la innovación. La gente que está en una forma de movilidad solamente una repetición dentro del tiempo, pero representar con mis colegas. Es una de las peticiones que tengo. Entonces, feliz de presentar. Para regresar a una decisión que no está autorizada por este panel. Entonces, y mi dato es, me gustan los transportadores de personas, pero nada más quiero terminar con una idea. ¿Quién vuela? ¿Qué tan seguido? ¿Qué población le va a servir? Obviamente a los empleados ahí, pero algún día cuando estemos serios acerca de la disciplina, nada más mis ideas ahí. Respecto a quién debería pagar esto, sería pues los usuarios, el aeropuerto, deberían de poner el 50% si no es que más, para que Santander tenga el financiamiento de hacer eso. Tomen eso como consejo para este proyecto. Tenemos muchísimos otros proyectos que necesitan realizarse con financiamiento federal, entonces llevando a las personas que de hecho sí viajan y tal vez los empleados que pagan por el sistema no Uber y el resto de nosotros en la región. Gracias. Mary Granville, de regreso con usted. Sí, si podríamos hablar acerca de la necesidad de retrasarlo hasta el otoño para la actualización, pues avanzaría con los permisos para esta fase ambiental. Este es el principio de la conversación. Queremos salir a la región entera y hablar con la comunidad y reunir datos adicionales, obtener su retroalimentación para poder agregar eso a la información del estudio, agregar al punto de datos, regresar con ustedes con más opciones más refinadas y ojalá eso nos pueda permitir avanzar al proceso ambiental en ese momento, pero realmente estamos como muy emocionados de liberar esta información, lanzar el estudio y generar muy buenas
conversaciones acerca de qué podría ser todo esto. Ok, cualquier cosa que puedan hacer para acelerar está bien porque es algo que se necesita y les agradezco que no queremos un cortocircuito en las conversaciones, pero esto ha sido algo que... Gracias por sus opiniones, Jones. Nada más estaba esperando una aclaración. Le acababa de escribir un correo electrónico y tratando de mandarlo. Quiero saber en dónde está la política del panel y la sección específica muestra que el presidente tiene esa autoridad. Creo que esto es parte del problema. Nadie está presionando para la recomendación. Viene directamente del personal a mí, a ustedes, para poder averiguar qué tipo de información está buscando para que se pueda ser proporcionada para usted. La información va a ser proporcionada. Dijimos que íbamos a regresar por parte de Vargas para que pueda tomar esa decisión de cuando quiere agendar la conversación que estás esperando tener. Eso va a estar incluido en la conversación que ya estamos planeando tener, en donde se necesita tener una conversión estándar. Nadie está diciendo no a la información solicitada. Yo estoy diciendo no a una solicitud de un punto, de un voto. Voy a decir que no, vamos a cerrar ese tema porque tenemos negocios que tenemos que llevar y sería irresponsable el retrasar eso. Entonces, con eso en mente, vamos a cerrar discusión de este punto y vamos a continuar. Gracias, Ryan. Podemos asegurarnos de tener una pequeña aclaración y que tenemos el costo específico y beneficios cuando esto regrese. Claro que sí, y creo que esa conversación, claro que hubo haber podido pasar en la conversación del otoño que Victoria hizo el compromiso que hizo Victoria para tener con usted enfrente del panel en este momento. Muy bien, gracias. Ahora, entonces, sacamos 3 puntos, 8, 9 y 10, ¿correcto? De la agenda concentrada. No vamos a llegar a 8 y 10 el día de hoy. Entonces, hay una pregunta para el panel respecto a cómo queremos lidiar con el punto número 9. Si requerimos una presentación para ese punto, esa presentación va a tener que venir después del cierre de la sesión porque es por el punto de vista de prioridad. Tenemos que cerrar la sesión. Si no requería presentación, entonces tal vez podamos hablarlo ahorita y quería darle a Colin la oportunidad de, estoy segura de que todos revisaron los materiales, pero darle a Colin la oportunidad de compartir qué ciudades serían impactadas por no tomar acción en ese punto el día de hoy. Gracias. Bueno, rápidamente, el punto 9 es la enmienda de ARTIP y dado el hecho de que han sacado este punto, creo que pensaríamos que se puede posponer. Queremos establecer muy claros cuáles son los impactos si no se aplican el día de hoy. Hay 2 puntos tribales o proyectos tribales. Uno hace una curva en la 76, también hay una intersección en Willows Road. Esos 2 estarían atrasadas 6 o 4 semanas y esto se toma hasta la siguiente reunión. Después, el financiamiento de Transnet para las jurisdicciones locales que están en este ARTIP en Chula Vista, Del Mar, Oklahoma, Ismin, Escondido, Peo Beach, Luimisa y San Marcos. Entonces, queremos estarlos poniendo al tanto de eso. Nuevamente, eso nada más sería un retraso de 6 meses, 6 semanas en tener acceso a esos fondos. Entendemos la posibilidad de que no hay ningún juicio ahí. Requerimos, alguien aquí requiere una presentación antes de que tengamos alguna discusión en el punto, ya casi terminamos. ¿Alguien aquí requiere alguna discusión en la antes del 9 o están cómodos con votar con los puntos que presentamos en la agenda? Por eso es que lo mencioné, no creo que debería de tomar tanto tiempo. Creo que sí podemos revisarlo rápido. ¿Usted requiere una presentación? No. Ok, entonces si no requerimos presentación, ¿alguien más requiere presentación en esto? Ok, no veo a nadie. Entonces vamos a pasar la presentación. Tenemos que tomar comentarios públicos en este punto. Y si gusta, Mary Johnson, si esa pregunta es pertinente y que sea uso para el público antes de proporcionar apoyo al público, le puedo permitir la pregunta. Sí, en la página 61, creo que todavía está en la 61. Tenía una pregunta porque en CEL278 y originalmente el 78 se supone que se maneja, entonces creo que eso
está cambiando de 6 carriles a agregar 2 carriles. 4 de ellos van a estar manejados y 2 de esos van a ser convertidos y después creo que también van a cambiar a manejados y estoy tratando de averiguar si van a ser 4 carriles regulares. Actualmente tenemos 6 carriles regulares. Esto suena más complicado cuando lo digo en voz alta que en mi cabeza. Tenemos 6 carriles libres actualmente y después estamos hablando de agregar 2 más. Entonces eso sería 4 manejados y 2 regulares. Entonces vamos a tener 2 que van a ser difíciles de manejar. Creo que eso fue lo que vi en de este tema. ¿Es correcto? Bueno, como parte no vamos a empezar este proyecto inmediatamente y como parte del nuevo plan regional está pareciendo que vamos a poder modificar el número de carriles manejados en esa ubicación. Y Antoinette, no sé si quiera hablar al respecto. Bueno, el número de carriles manejados o carriles HOV no está establecido todavía, es nada más, va a ser decidido como parte de cuando se active el plan. Este es el análisis de ambiental, revisando todas las alternativas. Eso podría incluir 2 adicionales, 2 carriles adicionales, uno principal, etcétera. Eso es lo que se va a determinar a través del análisis ambiental. Ok, y luego en la página 1.23 dice el conector de movilidad futuro en PCA que está en la 72 y 75. Me estaba preguntando, ¿esto especifica dónde estaría o está ese centro de movilidad? Porque no creo que votamos en él, entonces es un término. Creo que se sabe de lo que el presidente estaba hablando cuando se habla de CMP. Entonces hicimos un plan que es un plan general. Es un área muchísimo más grande que incluía una ciclovía en la carretera de Pacíficos, pero no necesariamente es algo que esté conectado a un centro de movilidad. Siento que es un área de estudio. Ok, porque estaba confundida de eso. Y después creo que nada más una última pregunta en la página 127, donde dice el primer párrafo bajo el centro de movilidad y las conexiones. En la penúltima oración dice el espacio de calles principales se requiere reubicar para servir a las personas. Esto estaba en el plan original porque no recuerdo esas palabras específicas, no pude ubicarlo. Como que no sé, parece que es demasiado para mí, parece que está como tratando de decir que vamos a cambiar la conducta de las personas y no sé, estoy un poquito incómoda con eso. Con esa parte de la oración, no sé si tenga como sentido, pero estaba en la parte original o esto es un cambio. Esto salió de los estudios generales, así como el último del que estaba hablando de la ciclovía. Muy bien, para el acta, realmente yo no aprobé eso, pero creo que tenemos que continuar con eso, pero quería aclarar esas 2 preguntas aclaratorias. Entonces, necesitamos escuchar comentarios públicos. ¿Tenemos un comentario público en este punto? ¿Se puede ir al podio? Gracias por jalar algo. Sandag es más lo que puede hacer. Voy a decir no a agregar más de 821 nuevos proyectos, incluyendo, nada más podrían mencionar las carriles totales, el 87 y 78. Yo recuerdo votar eso y no es muy asequible. De hecho, es completamente discriminatorio hacia la clase media y trabajadora. ¿Cómo pueden hacer eso? Es horrible, pero como Rebeca estaba sugiriendo, digo, le encanta ese cambio conductual, dijo en la tribuna de Sendak en 2021. Para ser honesto, no va a haber ninguna expansión de las carreteras. Fin de cita, eso fue muy específico para el condado este, claro. A nadie le gusta el condado este, digo, también eso está muy mal. ¿Qué más puedo decir acerca de esto? Bueno, Rebeca, no tienes que preocuparte porque yo tengo muchísimo dinero aquí, justo aquí. Incluso hay un color. Puedo pagar
todo en la región de esto, incluso tiene un periodo, está perfecto. Eso concluye a los comentaristas públicos. Muchísimas gracias. ¿Algún otro miembro comentando en este punto? Bueno, al ver ninguno, ¿quiere volver a establecer su moción? Bueno, Jones, nada más. Dije que estaba incómoda con ese, pero aún así voy a votar por esto, entonces así avancenla como está. Muy bien, entonces vamos a votar. Muy bien, vamos a pasar al programa de cierre de sesión. Y también hay hora de comida aquí conforme vamos a la cierre de sesión. Muy bien, si les gustaría hacer sus comentarios de cierre al momento del cierre, pueden hacer sus comentarios al podio. No creo que me escuchara. Nadie tiene prisa de escucharme. Voy a empezar de igual manera, pero los voy a hacer escucharme, voy a ser muy fuerte. Y respecto al reclamo de clase, estoy alegando discriminación en los beneficios de CalPERS. Con mi investigación investigué que de hecho ya tenemos una disputa en CalPERS en el condado en el 2018 y de hecho no fue incapacitada por trabajo como hizo. Y de ahí 2 reclamos de Jesse Ortiz y Eric Pandora alegando daños de la estación pero relacionado a la justicia está la equidad. Y pensé acerca de la declaración de equidad de Sandag y me di cuenta de que el grupo más marginado de personas que toman en acción o sin acción en todos los niveles de gobierno, incluso por Sandag, son personas como yo, personas que se identifican como americanos. Pagar impuestos sin representación es mucha inequidad por parte de todos ustedes. Y John nunca paga esto, pero estoy trabajando en la siguiente reunión del consejo. Gracias, su tiempo está expirado y cierran los comentarios públicos en la sesión de cierre. Muy bien, entonces con eso
Gracias. Es respecto al punto 17, rechazó el reclamo de contra Santac y también respecto al punto 18 y rechazó el reclamo contra Santac. Muy bien, con eso terminamos nuestra reunión. Regresamos en agosto. Nuestra siguiente reunión sería 18 de septiembre. Gracias a todos.